Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Buenas noches a los que están por aquí. No, yo no voy a ver en el proceso de la presentación ni caras ni personas, pero voy a saludar si se conectan desde Chile, desde Perú, desde Colombia. Gracias por conectarse. Bienvenidos a la sesión de hoy, a nuestro tercer pijama party, a esta fiesta, como decíamos hace un segundo, como de amigos. Y hoy nos vamos a enfocar en un tema bien interesante y vamos a desenmascarar el por qué hablar de DevOps en contenedores y DevOps para contenedores. Entonces, de allí vamos a arrancar. Nuestra idea en esta sesión es que ustedes se lleven el mensaje de por qué esto está en auge, por qué quisimos nombrarlo, para qué funciona, cuál es el objetivo 3HTP, por qué me llama acá y yo qué debería hacer si es que quiero entender o empezar a echar esto a andar. Entonces, de eso se trata. La primera, si quieren, vamos a comenzar por acá. Como les dije hace un momento, nuestro objetivo en esta presentación específicamente es presentarles, darles un contexto del estado del arte que estamos presentando para DevOps y explicar algunas de las estrategias actuales que estamos viendo como tendencia de tecnología, diferenciar el DevOps para contenedores y el DevOps en contenedores. Vamos a entender por qué DevOps, por qué cuando yo hablo de contenedores y los que nos acompañan acá, que ya nos acompañaron en la primera charla, en el primer Pijama Party, escucharon un poco de contenedores, de ciclo de vida, de gestión de aplicaciones en contenedores. Ahora vamos a aplicar y por qué yo tengo que aplicarle DevOps. Pero además, el cómo DevOps puede estar en contenedores. ¿Cuáles son mis ganancias? ¿En qué me estoy retando? ¿A qué me enfrento? Mis retos, mis experiencias. Vamos a ver si empezamos a descubrirlo. Para los que no nos conocen y tanto para los que nos conocen también ya lo saben, 3HTP, los que estamos acá, un equipo de Team Pijama Party y hay algunos miembros del staff regional que también nos acompañan en esta sesión. Trabajamos desde 4 sedes importantes, Santiago de Chile como casa matriz inicial. En Colombia estamos ubicados en Bogotá y en Medellín, en Lima, en Perú y en Estados Unidos al sur de la Florida y en Miami. ¿Por qué estamos acá hablándoles de esto? Básicamente, en un resumen, porque 3HTP tiene una base de conocimiento muy fuerte en todo lo que es mensajería y todo lo que es administración de plataformas middleware, todo lo que era las arquitecturas SOA, de integración, de allá venimos hace muchos años y venimos evolucionando al mismo tiempo con el medio de la tecnología, con las tendencias de tecnología y desarrollamos 3 pilares fundamentales para nuestra entrega de servicios profesionales. Bridge to Cloud, con todo el conocimiento que tenemos de middleware, de plataformas desarrolladas en Java, integración, acompañamos a nuestros clientes, a ustedes, a poder desarrollar estrategias de adopción adecuadas y de estrategias de migración a la nube con un roadmap específico, entender cuál es el camino de mi realidad y cómo hacer ese bridge to cloud, como lo denominamos en 3HTP. El segundo, Born to be Cloud, habla más que nada de cómo cuando ya sabemos que vino la nube, que hay tecnologías cloud, que hay tendencias, que tenemos cloud provider A, B, C, cómo puedo empezar a pensar como nube, a desarrollar esa facilidad de tecnologías que se vayan dando precisamente en nuevas arquitecturas, en nuevas soluciones, en servicios. Y finalmente, una de las que nos reúne acá también hoy, DevOps. Y hace un momento lo dábamos, el conjunto de prácticas que ayuden a la agilidad del ciclo de vida de aplicaciones a través de una implementación adecuada de procesos y herramientas de automatización. Eso me parece bien importante. Entonces, de allá viene, por eso 3HTP está acá y habla de estos temas y le gusta sentarse, sentémonos como amigos, los que trajeron la bebida, hicieron caso y la pijama, pónganse cómodos. En cada uno de nuestros pilares desarrollamos unas específicas líneas de servicios profesionales, que lo comenzábamos hace un momento con los que llegaron temprano, cómo podemos empezar a acompañarlos desde el assessment, desde la realidad tecnológica, desde el contexto de su organización, de su enterprise, a poder empezar a revisar esos proyectos de adopción, de profesionalización, de maduración también, de todo esto que ya se nos vino de la administración de plataformas, de la nube y de DevOps. Entonces, allí, igual para todos, al final de esta sesión y yo creo que en el transcurso de mañana vamos a hacerles llegar la presentación, así que no se preocupen, después tendremos tiempo para revisar, pero acá ya 3 pilares fundamentales por el cual
espero que nos empiecen a ubicar. Entonces, para arrancar la agenda que vamos a revisar hoy en nuestra sesión, gracias a todos porque nos acompañan de nuevo, no sé cuántos ya hay conectados, pero vamos a partir de, primero, un marco de contexto actual de tecnología. ¿Qué está pasando en DevOps? ¿Qué está pasando con los contenedores? Ya hablamos un poco, como lo digo, de contenedores en la sesión primera. Ahora vamos a tratar de dar un marco más global de las tendencias que marca la tecnología ahora para estos dos mundos. Y después vamos a disgregar los dos temas que nos traen acá, que ustedes dirán, pero ¿por qué en y para? Porque son dos temas diferentes y así quiero que lo empecemos a abordar. El DevOps para contenedores, el DevOps a funcionamiento de los contenedores, como automatización de contenedores, y el DevOps en contenedores, o sea, el contenedor en función de DevOps. Esa es la estrategia que quiero que empecemos a manejar. Uno en función del otro y que cumplen tareas y que nos van a ayudar desde diferentes puntos, pero eso sí, en avance de tecnología. Y finalmente unas conclusiones que ahí, como dijo Renzo hace un momento, si en cualquier parte de la sesión quieren hacer una intervención, necesitan algo, pueden abrirlo y al final igual vamos a tener una sesión de conclusiones. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Señores, trabajamos en tecnología y entendemos que la agilidad es un problema diario. Hace mucho hablamos de transformación digital, pero la realidad que nos enfrenta por procesos, por herramientas, por tendencias, porque uno se mueve a velocidades de otros, es que nos seguimos enfrentando a cosas que nos cuestan. La definición y modelamiento de un proyecto de gestión de cambio. Vamos a traer algo nuevo, vamos a traer algo diferente, vamos a implementar una herramienta. Nos está costando. Nos está costando aún la disponibilidad de infraestructura y de equipos. Es que no hay infraestructura, es que no hay espacio, es que espere, lo gestionamos, seguimos con problemas. Cuando tenemos una tecnología nueva, instalar, configurar, implementar la herramienta como en un toolchain de DevOps, ¿cómo lo estamos haciendo? Es que no hemos aprendido, no sabemos si está bien, no la hemos logrado integrar y precisamente adoptar y profesionalizar los modelos, porque a veces llega la herramienta y no, eso lo llegaron, lo trajeron para un proyecto y se quedó ahí. Entonces, ¿cuál es la agilidad que estamos dando hoy en día en tendencia en tecnología? ¿Qué es lo que está pasando con ese problema diario? Y la gestión y los gobiernos de estos proyectos nos retan. La gestión o el gobierno de DevOps, el gobierno cloud, ¿cómo vamos a definirlo? Entonces, si bien es cierto, tenemos problemas a diario y DevOps en toda la filosofía y como lo decíamos, hay quienes dicen que es un modelo, hay quienes dicen que es una metodología. Yo diría ninguna de las anteriores, nosotros lo manejamos como el conjunto de prácticas. Esto viene a decir, oiga, agilice, automatice. Entonces DevOps no debería ser parte del problema. ¿Por qué vamos a arrancar desde ahí? Porque esto es lo que nos enfrentamos y allá vamos a ver entonces las tecnologías a dónde se están moviendo. ¿Cuáles son las tendencias que realmente estamos viviendo en tecnología a la fecha? Lo primero, y para contextualizar, algunos conceptos de que los contenedores llegaron y llegaron con la promesa de ayudar a tecnología a romper ciertas partes, ciertas líneas en agilidad, en disponibilidad, en portabilidad de aplicaciones entre ambientes. Los contenedores llegaron, y lo conversábamos en la primera sesión, a simplificar el proceso de gestión. Oiga, esto es más fácil, es más adecuado, tiene una manera más disponible, la portabilidad entre los ambientes. Yo puedo tener un contenedor y la filosofía nos dice que yo puede estar en on-prem y puede estar en cloud. Soportamos múltiples tecnologías. ¿Qué puedo meter entre un contenedor? Empecemos a mapear tecnologías y soportamos bastantes. Centralizar las tareas de los equipos de la operación de TI. Ya tenemos que empezar a focalizar en que cada quien haga lo que haga. Y finalmente la última que señalo ahí, el desarrollador y la área de desarrollo que se ocupe de crear, de hacer las cosas, de tenerlas disponibles y empezar ese ciclo de vida. Entonces, eso es lo que nos dicen y eso es lo que llegó a decir Contenedores, que viene a funcionar y que viene a ayudarnos en este proceso de solucionar, de aumentar, de agilizar y de tener dependencias. Eso es importante. Y por el otro lado, DevOps, y lo veíamos los que jugaron, los que tuvieron la oportunidad de meterse en el Kahoot y jugar la trivia, se dieron cuenta que DevOps ya tiene bastante tiempo en que se nombró. Y de hecho los que participamos de esto hablábamos de que antes se llamaba ALM. Después conocimos ese símbolo
de un ciclo infinito, donde hablábamos de continuous integration, continuous testing and continuous delivery. Ahora se nos amplió el espectro. Ahora empezamos a ver que el DevOps, si se dan cuenta, que empieza desde el continuous business planning, desde la planificación que tiene la organización de sus proyectos, de su tecnología y de sus guías, de sus guidelines de trabajo. Y ahí empezamos a abordarlo en el desarrollo colaborativo, en el continuous testing, en el continuous release and deployment. Y ahí ya también vamos a señalarlo que, ojo, no es lo mismo delivery a release. Hay que entender el contexto también de cómo yo preparo la organización de un release, ustedes lo saben, para generar un despliegue. El continuous monitoring, que DevOps empieza siempre a decir, hay que monitorear, hay que saber dónde estamos, qué estamos haciendo, cómo van las aplicaciones, cómo va todo el ciclo de software y cómo vamos avanzando a través de la automatización para finalmente llegar al último paso que es, oiga, vamos a hacer un feedback, porque hay que tener una colaboración, hay que tener un feedback para tomar una decisión de optimización. Y ahí empieza el proceso de nuevo continuo. Entonces, DevOps se nos amplía y empezamos a entenderlo. Y por ahí lo señalo. Y ahora es DevSecOps, porque también se llama a DevSecOps. ¿Por qué? Porque se nos olvidó en algún punto, desde que nació DevOps hace muchos años, que la seguridad es importante. Si yo quiero llegar el software con calidad a la línea final del tiempo, tengo que entregarlo con seguridad, con las pruebas necesarias. Entonces, el espectro se nos amplió el concepto de DevOps y las organizaciones y de los que están acá también dicen, yo al principio empecé compilando automático, yo creí que esto era compilación o era tener un motor de integración continua y acabamos. No, se nos empezó a agrandar y tenemos que saber cómo enfrentarlo. Entonces, necesitamos optimizar ese proceso, necesitamos optimizar a DevOps y porque hoy en día la experiencia ha demandado que nos enfrentemos a que mejoremos esa agilidad que promete DevOps. ¿Cómo? Primero, mejorar la automatización es la primera preocupación que tenemos. ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Qué estamos? Y eso parte del monitoreo que estemos llevando. ¿Cómo vamos a mejorar las automatizaciones? Las estoy controlando, cuáles son los resultados que están arrojando. Importantísimo. Otro punto, cuando uno va en un proyecto de adopción de DevOps, puede que empiece por fases. Evidentemente, el continuous integration, a alguien le toca el continuous testing, a alguien le toca el continuous delivery, pero ahora, en el avanzar a DevOps, tenemos que pensar en desplazar esa tensión en los pipelines puntuales de integración continua y armar la línea de ensamblaje. ¿Y a qué se refiere? Que acuérdense que todo esto es una misma cadena, donde todo debería estar enlazado. Entonces, tenemos que empezar a pensar en eso, en no seguir generando líneas cortas y después cómo las empiezo a añadir, sino en que la línea esté completa, en que haya una continuidad del proceso automatizado. Después, el gobierno continuo basado en los principios, controles dinámicos y automatización. Acá viene el gobierno de que quién gobierna, y ojo, importantísimo, yo defino un gobierno de DevOps para poder empezar a entrar a andar, para poder echar a esto a un buen término. Lo que decíamos por ahí, tiene que tener una línea de inicio y un punto de inicio y un punto focal de fin. Pero en esas reglas yo debo tener un gobierno, quien tiene la centralización, quien tiene los controles, quien automatiza. Y ahí volvemos al punto, ¿quién es el dueño de infraestructura? Pero el dueño de la infraestructura es el mismo dueño de la aplicación y quién es el que implementa esa automatización y quién es el que ejecuta esa automatización. Ahí empezamos a entender que el gobierno va a tener varios aspectos. Segundo, todo se está yendo al código. Ahora vamos avanzando de DevOps con el concepto del todo como código. ¿Y por qué? Porque hablamos de la infraestructura como código, de los pipelines como código, de los scripts de automatización que finalmente son código en el área de QA. Entonces, hay que enfocar también cierta habilidad en que nuestra realidad de DevOps nos está requiriendo skills necesarios para el código. Eso también es importante. La seguridad, lo hablaba hace un momento, no se nos olvide que en DevOps tenemos que llevarlo por el línea de seguridad. Y ahí fue donde se creó el término DevSecOps, porque se nos estaba olvidando que seguridad está involucrada. Y seguridad, y ojalá, no sé si acá haya alguien de seguridad, tengo reuniones en las que siempre decimos, y seguridad es el área del no.
pero seguridad se tiene que, simplemente dice no, es porque se preocupa de que haya muchos parámetros y reglas que cumplir. Acá se pueden cumplir. Lo importante es incluirlas y estar alineados. La evolución de los contenedores finalmente y orquestación. Fíjense que ya nos llegó esto y lo señalo porque también vino contenedores y algunos, y no sé si por acá ya en un segundito lo vamos a revisar, ya hablamos de contenedores, ya estamos containerizando nuestras aplicaciones porque son ágiles, porque son ligeras, todo lo que señalamos de que vino a ofrecer muchas bondades a las áreas de tecnología. Perfecto. ¿Cómo lo estamos evolucionando? ¿Cuáles son los retos? Porque muchos creían que eso era meter la aplicación y ya. Y de verdad estamos cumpliendo con que esa aplicación, ese contenedor está soportado, está bien variabilizado. Ya vamos a entrar en detalle, pero ese es el punto de cómo yo también defino un proceso de evolución de los contenedores y la orquestación como tal, que ya habla de gestión, de monitoreo, etcétera. Finalmente, y lo señalo en la última línea, hay que darle fin a esa etapa de planificación, construcción, ejecución y esos límites, porque aún nos pasa que, es que eso lo hacen allá, es que el desarrollo está allá y va al vacío. No, es que acá tenemos otro pipeline, es que acá tenemos otra gestión, es que acá tenemos otra herramienta. Y allá ellos con quién documentan, con tal herramienta. Y el equipo de QA con otra herramienta. Y el equipo de producción con otra herramienta. Tenemos que empezar a darle fin a esos límites entre las etapas. Por lo mismo que dijimos hace un momento, la línea de embalaje, la continuidad en el proceso de automatización es clave. Esto es avanzar en DevOps. Esto es lo que tenemos que empezar a pensar en que ya hay unos niveles de madurez y yo como organización, fíjense que tengo que pensar en esto, en que tengo que ir un paso adelante y no seguir en lo mismo y ya me quedé contento porque de mis 100 aplicaciones, 12, 15 o 20 están compilando automáticamente. DevOps va más allá y tenemos que decírselo así. DevOps es tendencia y aquí lo vamos a ver. DevOps es tendencia todavía en el mundo de tecnología y es por esto, porque avanza, porque se siguen moviendo nuevas cosas y ya vamos a entrar un poco más en detalle en los dos temas importantes. Entonces, antes que voy a detenerme acá un segundito, porque quiero que sea una encuesta online para los que están acá, por favor, para que empecemos a entender algunas trivialidades, no diría trivialidades, sino algunos conceptos técnicos de todos los que estamos, de qué es lo que estamos pensando, de cómo lo estamos viendo, de cómo lo estamos operando, y voy a extraer un poco de información para darnos una idea para que pues, nos pongamos en contexto, si quieren, de los temas que vamos a tocar acá. Listo, entonces vamos a la primera. Listo. ¡Uy! ¡Wow! Ya Uah. está eso. Vamos, por favor. ¿Qué palabra se te viene a la mente cuando te dicen DevOps? Súper bien. Mira, aquí estamos viendo un montón de conceptos. Dice agilidad, desarrollo, automatización. Se fijan, contra más personas digan digamos, marquen la misma palabra o el mismo concepto, va a marcarse ahí cuál es en letras más grandes cada vez, digamos, lo que está todo el mundo pensando. Y está bien entretenido, porque fíjense que hay muchos conceptos, fíjense, rapidez, servicio, agilidad, continuidad, operación, filosofía. Uy, estamos tan locos, se volvieron locos. Automatización, Herramientas. problema. Uy, hay alguien que escribió problemas. Problemas, ¿a quién le da problemas de vos? Por Dios, De cultura, proceso, ya, más proceso. Filosofía. Dios mío, pero a ver, integración, fíjense, ahí está marcándose, yo creo que la tendencia es bastante clara, ahí tenemos por lo menos 1, 2, 3, 4, creo, ¿cierto? Desarrollo de automatización, agilidad, operaciones. ¿Cierto? Creo que esa es, y claramente el tema es desarrollo de automatización, ¿ya? O sea, creo que todos más o menos, todos, ¿cierto? Más o menos estamos hablando de lo mismo, todos entendemos conceptos como agilidad, ¿cierto? La parte de operaciones. A medida que vayan escribiendo más, ojo, pueden poner más de un concepto por si acaso, ¿ah? Kubernetes tenemos ahí.
costos, CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, pero creo que la tendencia sigue siendo súper clara. Estamos hablando de desarrollo de automatización, o sea, automation. Estamos hablando de agilidad, ¿ya? Y eso es una cosa interesante porque, ojo, cuando hablamos de DevOps en general, el término agilidad se puede aplicar en un sentido más amplio, porque la agilidad no se refiere únicamente al concepto de la metodología de desarrollo ágil o agile, sino que la agilidad en el sentido más amplio de, ¿cierto?, de acelerar o hacer no solamente para aplicaciones o para desarrollos que sean con metodología ágil basado en células, que la metodología ágil tiene en el ADN, tiene el concepto de automatización, pero resulta que en un ambiente enterprise, un ambiente empresarial, ¿cierto?, hay muchos tipos de plataformas, muchos tipos de aplicaciones. Entonces, con DevOps, no solamente si soy ágil, o más bien dicho, utilizo metodologías ágil, puedo lograr o puedo aplicar DevOps, sino que también puedo aplicarle agilidad o ganar lo que es un término que se acuña muchísimo en DevOps, es el speed, el IT speed, o sea, la velocidad de la parte que nos corresponde, ¿cierto?, a la parte de sistemas. Entonces, realmente eso es lo que buscamos, ya sea ágil o no ágil. Entonces, yo creo que ya es suficiente, Iván. Listo. Creo que ya Segunda. tenemos una muestra muy buena. Muchas gracias a todos por participar, porque se nota ahí que se entretuvieron. Respondió 166. 160, listo. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Problema nos contacta. Yo tenía miedo que alguien pusiera una palabra indebida, pero nadie se sobrepasó, ¿cierto? Porque esto es online y le acabo de dar una idea. Como les acabo de dar una idea, muévete rápido para que nadie se... ¿Cierto? ¿Cuál de las siguientes opciones de containerización y orquestación se encuentra trabajando actualmente su empresa? Y se empezó a disparar. Docker. Listo. Miren, 50, aquí yo no sé si alcanza a ver, yo tengo aquí mi celular, entonces yo voy a decir... ¿No se puede seleccionar varias? No, señor. No, señor. No, ya vienen las múltiples. Es que si tiene Docker, si solo tiene Docker, bueno, marque los que tengan más de una, marquen cuál es la más representativa. Ya, por ejemplo, yo en mi caso, ¿cierto? Para lo que nosotros hacemos. Docker. Ya, listo. Ojo, cuando decimos Docker es solo Docker, porque si tienen Kubernetes, ¿cierto? Usualmente la tecnología de containerización que usan es Docker, no necesariamente así, pero cuando preguntamos en la A, Docker, nos referimos a solo tienen Docker. ¿Ya? Y cuando hablemos de Kubernetes es open source on-prem, es decir, un clúster de Kubernetes instalado en un servidor tradicional, local, o sea, en mi infraestructura, y también está la opción que es la D, que es para Kubernetes como servicio. Hoy día la mayoría de los cloud providers tienen servicios de Kubernetes as service, o sea, tienen plataformas donde yo, ¿cierto?, toda la parte de instalación y configuración no la tengo que hacer yo porque me la proporcionan, en los cuales, bueno, de hecho OpenShift también lo tiene, pero lo pusimos ahí como un caso diferente. Puede ser OpenShift on-prem o as service, como quieran. Los que tengan OpenShift lo mencionan ahí, ya sea service. Tu aclaración ha servido porque la gente empezó a cambiar. Creo que la opción también nos permite cambiar y ahora ya va ganando Kubernetes como servicio. Y ya, hay un 5% de personas que dicen no saber qué es ni Docker ni Kubernetes. Ok, subió. Listo, entonces yo no sé, listo. Nicolás, si tú puedes ver ahí el total de personas que contestaron. El total, déjame ver acá, recargo. Por favor, adelante, estudios. Aquí Nicolás en el... personas, respuestas. 67 personas, tenemos un poco de 115, más de la mitad. Muchísimas gracias por participar. Listo, entonces vamos, la tendencia, vemos acá, que es Kubernetes. Listo, vamos al 3. Pero acá es, sí. ¿Cuáles capacidades de DevOps se encuentran habilitadas en mi empresa? Integración continua, despliegue continuo, continuous delivery, automatización de pruebas o continuous testing, monitoreo continuo, continuous monitoring o gestión de release. Acá sí pueden activar múltiple si es que ya están validando varios temas. Va ganando integración continua. Monitoreo continuo, ahí va, de últimas. Ok, a ver,
pueden habilitar más de una. Continuous Integration, ¿cierto? Es la primera parte del ciclo DevOps, donde DevOps se preocupa de, por ejemplo, compilar, hacer pruebas unitarias y preparar el paquete o el artefacto para ser instalado. A eso, ¿cierto? Lo denominamos el Continuous Integration. El Continuous Delivery, el CD o el despliegue continuo, es ya tomar ese artefacto, inclusive puede haber sido generado manual, porque yo puedo tener Continuous Delivery sin tener Continuous Integration, o tener ambos mezclados. Hay mucha gente que cree que ambos conceptos están relacionados, pero estrictamente hablando son cosas diferentes, ¿ya? Y puedo desplegar el artefacto, no importa cómo este haya sido generado. Lo ideal es que el artefacto haya sido generado de manera automática con un Continuous Integration Engine, o sea, con un motor de integración continua como Jenkins, como Hudson, ¿cierto? Como Bamboo, etcétera, etcétera, que hay varios en el mercado. También tenemos automatización de pruebas, Continuous Testing, que pueden ser pruebas unitarias, pruebas funcionales, pruebas de performance, es decir, herramientas de automatización. Monitoreo continuo, Continuous Monitoring, ya que es en el fondo tener un control sobre qué es lo que está pasando con mis despliegues, con la ejecución de mis plataformas, porque, por ejemplo, el tema de los rollbacks, yo tengo que estar mirando constantemente si tengo, por ejemplo, que volver a la versión anterior, si es que la nueva versión que he instalado en producción presenta inestabilidades, ¿cierto? Y tengo que ver la calidad de mis despliegues. Entonces, ahí hablamos de Continuous Monitoring. Y, finalmente, el Release Management, o el Release, que es la gestión de releases, ¿ya? Y ahí la tendencia es, creo que es como algo bastante esperable, ¿eh? Es bastante esperable que muchos tengan integración continua, ¿cierto? Que tengan Continuous Delivery, ya inclusive yo diría que está casi parejo, entre Continuous Testing, Monitoring y Release Management, ¿cierto? Está en el 15%, ahí se movió, ¿no? Sí. Entonces creo que también es representativo, y esto es algo muy común, ¿cierto? Que se inicie primero, esto es algo muy de estrategia también, se puede iniciar perfectamente con Continuous Delivery, ya, o sea, haciendo la parte de instalaciones o de despliegues, es mucho más rápido hacerlo, no importa cómo el artefacto se genere, y luego, ¿cierto? O en paralelo, trabajar con el Continuous Integration. Y siempre la parte de pruebas es mucho más lenta, porque es más complejo hacer pruebas, automatizar pruebas toma mucho tiempo, tiene muchas horas hombre, ¿cierto? La generación de artefactos, los scripts de pruebas son más difíciles o son más complejos, así que también eso es demostrativo. Muy bien, no sé si Nicolás nos puede decir cuántas personas respondieron. Solamente, disculpa, disculpa, Iván, antes de Claro responder. Sí, ¿Cuántas personas? 158, aunque es múltiple respuesta, pero hubieron 158 en total. Ya, o sea, también, listo, muchísimas gracias. Vamos a la siguiente, por favor. Listo. Adelante, estudios. Esta es buena. ¿Cuál es el principal cuello de botella en el ciclo de vida de software en mi organización o empresa? Yo estoy contestando aquí, Entonces, a ver cómo nos va, a ver a quién le vamos a echar la culpa. Uy, qué feo sonó eso. Primero, las pruebas de calidad es cuello de botella, 50%. Vamos. Por ahora, yo marqué las favoritas mías. Ojo, hasta acá, mire, como se va moviendo la cosa, tiene mucho sentido, porque antes dijeron que el Continuous Integration era lo que más tienen, significa que por eso es el menor cuello de botella acá, generación de un artefacto entre compilación y empaquetado. Tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, se relaciona. Exactamente, y va ganando las pruebas de calidad. ¿Y por qué? Precisamente por lo que les comentaba anteriormente. Parece que o escucharon lo que dije, o espero haber sido consecuente, o yo haber sido, ¿cierto?, un pitonizo, de que, ¿cierto?, las pruebas de calidad usualmente, como son muchas veces manuales, es lo que más toma, ¿cierto? Porque no sacamos nada de compilar en 5 segundos, ¿cierto? De instalar en 3 minutos, si las pruebas de calidad van a durar una semana, ¿cierto? Ahí hay un quiebre en el proceso. Entonces, el DevOps, ¿cierto? La idea es llegar a producción con calidad. Entonces, el tema de las pruebas es todo un capítulo dentro de DevOps. Entonces, de hecho, muchas veces es uno de los aspectos que se deja al último, o que se empieza a abordar de manera muy gradual, primero con pruebas unitarias, después con pruebas, ¿cierto?, con pruebas funcionales o integrales pequeñas, etcétera, etcétera. Pero creo que también ha sido bien demostrativo, o sea, el cuello de botella hoy día lo tenemos en
pruebas de calidad, aprovisionamiento de infraestructura e instalación en los ambientes, o sea, la instalación como tal en cada ambiente. Muy bien. ¿Qué más tenemos, don? Listo, la última. Listo. ¿De quién debería ser la responsabilidad de la seguridad en el contenedor? Ya, y aquí inmediatamente, 75%, señoras y señores. DevSecOps. DevSecOps, equipo de seguridad. DevSecOps, va ganando lejos DevSecOps. Ojo, esta no es múltiple, es una sola, o sea, hay una sola opción. Ah, correcto, sí, esta solo pueden votar. Y tengo que ir a... responsable, aquí no puede poner muchos responsables. Aquí tiene que quedar con ese rol. Tengo que ir a refil, permiso. Tengo que hacer un refil de mi... Ya, no lo voy a dejar aquí. Listo. Entonces, muy bien. Se mueve. DevSecOps va ganando. Nadie vota por Cloud. Nadie vota por otro de los 4 señalados. En realidad, bueno, parece que sí. Listo. Entonces, la seguridad en el contenedor, ¿cierto? Debería estar a cargo del equipo de DevSecOps. Y, ¿cierto? Es bastante aceptado. ¿Ya? Y ya vamos a ver por qué. De hecho, hay una parte de la presentación. Spoiler, alerta de cierto spoiler. Vamos a hablar de que uno de los grandes desafíos, ya, que tiene el tema de la containerización es que se introducen nuevos tipos de vulnerabilidades que en un ambiente tradicional se controlaban de una manera muy diferente. ¿Ya? Y ahí don Iván nos va a contar por qué. Lejos creo que aquí, ¿cierto? Todo el mundo opina que la responsabilidad debería ser del equipo DevSecOps. Eso también que el público puede opinar en el chat, puede hacer sus preguntas. Muchachos, aquí queremos la parte interactiva, bueno, todas las charlas interactivas, pero aquí principalmente, no sé si tienen alguna opinión con respecto a cualquiera de las preguntas que estuvieron a continuación, si nos quieren comentar qué opinan o dentro de lo posible comentarnos alguna experiencia que ustedes hayan tenido, por ejemplo, los temas de Continuous Integration o en el tema de cuello botella. No sé si alguien quiere tomar el micrófono o el chat. Aquí nosotros estamos mirando el chat para comentarle a Iván. Una consulta, ¿cuál es el rol o cuáles son los requisitos que tiene que tener el equipo de DevSecOps comparado con un equipo de seguridad tradicional? A ver, desde el punto de vista conceptual, los principios de seguridad se mantienen, es decir, no es que haya que inventar nuevas políticas. La gran diferencia es que ahora incorporamos primero que nada el concepto de seguridad desde el inicio, o sea, no solamente al final, o no solamente ya estamos listos, pasemos a producción, no, que viene la gente de seguridad, nos van a escanear, o cierto, o nos van a hacer una auditoría. El objetivo de esto es que así como, cierto, tenemos varios elementos que se van chequeando continuamente, digamos, durante el ciclo de vida, y que cuando ese chequeo no pasa, se rompe. Por ejemplo, si no pasa la prueba unitaria, simplemente, ¿cierto?, la compilación falla, por ejemplo. O sea, se da por fallido el pipeline de compilación o el de continuous integration, ¿ya? O si falla las pruebas funcionales, se da por fallido eso y no podemos pasar a la siguiente fase, al siguiente pipeline. Entonces, ahora también incorporamos eso con las mismas políticas, digamos, convencionales que tenemos, pero ahora de otra manera. Ahora hablamos de que la parte de seguridad, por ejemplo, le incorporamos infraestructura como código. Es decir, si yo tengo la gestión de credenciales, o sea, todo eso ya está incorporado como parte del proceso, la verificación de que las políticas y los lineamientos de seguridad ahora se hacen de manera automática en esos pipelines, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de qué cosas deben estar incluidas, son las típicas cosas que se buscan en seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Que las incorporamos primero que nada tempranamente, desde el inicio del ciclo, y también lo hacemos de manera automatizada, es decir, con un proceso de verificación. Así como verificamos, ¿cierto?, que el software haga lo que tiene que hacer, llámese pruebas funcionales, ¿sí?, llámese pruebas, y que lo haga en las condiciones que se esperan, llámese pruebas técnicas o pruebas de carga, también nos aseguramos que esa pieza de software cumpla con los estándares de seguridad. ¿Y cómo lo hacemos? Desde el inicio, si no pasa los estándares, digamos, se rompe el pipeline, o sea, no se pasa al siguiente hasta que el equipo de desarrollo o quien corresponda lo arregle. Entonces, es más que nada, es la forma en la cual hoy día, y que es muy similar a cómo se hace el tema de control de calidad.
La calidad va embebida en el proceso, no es algo separado. Aquí pasa lo mismo con seguridad. No sé si se entendió la explicación. A mí me gustaría aportar algo y poner un tema sobre la mesa con respecto a la primera pregunta. Por favor. La pregunta de qué se entiende por la palabra DevOps. Casi todos dijimos o se resaltó muy bien allí que es automatización, pero pues no se notó que en ningún lado se dijera o nadie dijo cultura, porque es que en DevOps no solamente hay que automatizar y automatizar como locos, porque de nada vale tener cosas automáticas siempre y cuando la gente tenga una mentalidad de seguir con procesos viejos, procesos que se trancan, ¿sí? Entonces, digamos que la automatización es una herramienta o algo que utiliza DevOps como tal, pero el tema cultural es muy, muy grande en DevOps y hay que tenerse mucho en cuenta. No sé ahí qué aporte puede dar usted, don Renzo o Camilo, con el tema cultural de DevOps, que todavía veo que no nos ha tocado. Don Camilo, ¿o qué dice? ¿Quién dispara? ¿Quién contesta esa bala? Perdóneme, yo ahí meto entonces por ese lado. Es muy, muy cierto, Altair, muchas gracias. Tiene sentido y miren que en este proceso de change management, de gestión del cambio, va mucho en cultura, va mucho en que la definición que dé la organización de cómo adoptar DevOps acompañe también esa necesidad de la gente, de todos los equipos, en entender qué es DevOps. Nosotros lo llamamos en THTP literalmente ponerse la camiseta, porque eso empieza a cambiar la mentalidad, a poder empezar a guiar, a transmitir de cierta manera la realidad que da DevOps, cuáles son las metas, qué es lo que quiere la organización, difundir el mensaje, hacer ciertas charlas, ciertas reuniones, ciertas sesiones de entendimiento para poder empezar a avanzar en esa cultura y que se puedan compartir y extender todos los conocimientos que dé el equipo de DevOps. También es importante porque siempre va a partir por un equipo, por un área, por un grupo, por un proyecto, pero que eso tiene que empezar a extenderse y también va en eso, en cómo la organización ataca esa manera de enfocar, de expandir, de decirle a los equipos, hay DevOps, queremos automatizar, y hay un proceso de gestión del cambio que también va a ir ligado mucho a los procesos que utilicen, pero son fases que evidentemente pues generalmente no son tan sencillas, pero sí tienen que estar enfocadas. No sé, Renzo, ¿qué ibas a decir? Sí, bueno, complementando lo que está diciendo Iván, y fíjense que la definición que dio Iván es que DevOps, más que una metodología como tal, o un producto, porque no existe un producto DevOps, o una herramienta que haga todo lo que uno entiende o lo que hemos hablado acá de DevOps, sino que básicamente es un conjunto de prácticas, dentro de las cuales una componente importante es la práctica de automatizar a través de herramientas, ¿cierto? Pero también hay prácticas que están relacionadas con, por ejemplo, implementar la práctica de la colaboración, ¿cierto? E implementar que tiene que ver mucho más con cultura que con herramienta, tiene que ver mucho más con procedimiento. Entonces, DevOps como tal, ¿cierto? La definición más abstracta, por decirlo así, es que es un conjunto de prácticas que necesitamos implementar, echar a correr para acelerar el ciclo de vida del software, porque eso es lo que hacemos en tecnología, ¿cierto? Obviamente orientándonos a las necesidades del negocio y con calidad, porque tampoco nos sacamos nada de compilar muy rápido, ¿cierto? De instalar muy rápido, si finalmente lo que estamos instalando, lo que acabamos de compilar y lo que acabamos de instalar en producción, no era el software que se esperaba, o sea, no cumplía los requisitos, ¿cierto? Los requisitos funcionales, no lo verificamos, y no cumplía con los requisitos técnicos, por ejemplo, de performance o de desempeño. Entonces, es cierto, todo el mundo identifica, y muchas gracias, te agradezco, Altair, por el comentario, porque efectivamente el tema de DevOps no es un tema solamente de herramientas. Hay una parte muy importante que es lo que se denomina en DevOps, ¿cierto? El tool chain, o sea, la cadena de herramientas, porque como les decimos, no existe una única herramienta y no existe un único vendor que me diga, yo te vendo esto y con esto tú solucionas todos tus problemas de automatización, ¿cierto? De CI, de CD, de tu organización. Eso no existe. Por eso es que hoy día se habla, ¿cierto?, de un tool chain.
Pero ese toolchain, si no está acompañado, ¿cierto?, con un proceso de cambio cultural, ya que el desarrollador, que el agente de testing, que la gente de producción entienda que ahora es parte de algo continuo, no son segmentos, no es que el desarrollador terminó, se lo pasó a QA, QA terminó, hizo su prueba y se lo pasó a producción para instalar. Hoy día esa barrera o esos silos, la idea de DevOps es perderlos, o sea, que sea continuo. Por eso es que, si nos vemos ahí vamos a ver un gráfico, hablamos de un ciclo infinito, y por eso todas las cosas dicen continuous integration, continuous testing, continuous delivery, continuous monitoring, ¿cierto? And release manager, es el único que no dice continuous. Pero efectivamente, pero la mayoría de las personas tienden rápidamente a asociar DevOps solo con la automatización. Pero ojo, no es solo eso. Y ojo, aquí me están corrigiendo Cata, me imagino que es Catalina, dice, de acuerdo, dice, algunos sí pusimos cultura. Y es cierto, ojo, por ahí dice filosofía, algunos dicen, DevOps es una filosofía, que podríamos decir también que es un enfoque, una forma de ver las cosas. Podríamos ¿cierto?, ser un poco simplistas con la definición de filosofía. Así que muy bien. No sé si alguien tiene algún otro comentario con respecto a las preguntas, por ejemplo, al tema del cuello botella. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿O seguimos, les parece? ¿Querían que sigamos o quieren que paremos? ¿Qué dice el público? ¿Seguimos? Sí. Luisa Fernanda, muchas gracias. Por favor, don Iván, yo me pongo Bueno. yo tengo que hacer refil de vino, así que usted siga. Bueno, en aras al tiempo, entonces vamos a avanzar con la solución de la inquietud que planteamos a esta charla. Entonces vamos a partirlo en dos, ¿no? DevOps para contenedores y DevOps en contenedores. El primero es el DevOps para contenedores. Ya hablamos, evidentemente, y contenedores vino para agilizar, para ayudar a ser mucho más maleable, digamos, mucho más avanzado el proceso de gestión de ciclo de vida del software, por la facilidad, por la administración, por el espacio, por la portabilidad, ya mencionamos. Entonces, y nos preguntamos, ¿hay que aplicarle DevOps entonces si los contenedores empiezan a ya traer su parte ágil o su velocidad aplicada? Pues la respuesta, señores, es en efecto, nosotros en los mismos escenarios y pilares que manejamos de DevOps, pues tenemos que también manejarlo y que ahora se nos va a empezar a ampliar el espectro cuando hablamos de los contenedores. ¿Y por qué tengo que aplicar DevOps a contenedores? Porque si lo ven en esta gráfica, se dan cuenta que yo tengo un proceso donde también tengo que enfocar mis actividades, mis herramientas y mis recursos en, primero, todo lo que es el ambiente de desarrollo. ¿Cómo va la aplicación? Y esa es la primera fase, la misma aplicación. La aplicación, porque ya tengo una aplicación que igual tiene un repositorio de fuentes, un código, y hay que ejecutar, y hay que compilar, y hay que tener todo un ambiente donde generalmente tenemos el desarrollo, donde lo que nombrábamos al inicio, el desarrollador ahora se preocupa por crear. Después viene la aplicación dentro del llamado del repositorio de código, lo que llamamos el primer proceso del desarrollador entregando, donde supuestamente para DevOps empieza la cadena de valor de automatización, es cuando ya entrego, hago mi entrega, hago mi push, hago mi pull o hago mi deliver, depende de la herramienta que tengamos de versionamiento de fuentes, ahí entrego, ahí dejo mi ambiente y procedo al primer paso, que es continuous integration, o sea, debo preocuparme por la compilación, por la integración, por la prueba unitaria, por el análisis de código. Eso empieza a pasar. Pero viene la segunda realidad que no nos pasaba antes con el software tradicional, y es que empiezo a tener una imagen de ese contenedor, que es lo que yo tengo que administrar y darle foco y un ciclo de vida, porque ahora parte también un ciclo de vida. Entonces empiezo a manejar ahora ese repositorio se llama un registry, que ya vamos a revisar, y evidentemente con cada vendor, y ustedes lo plasmaron ahí, que OpenShift tiene el suyo, que AKS, que GKS, ahí vamos a ver cuáles registry hay, que como en el escenario de fuentes también hay múltiples repositorios, pero lo importante es que acá manejamos dos cosas. La aplicación no se nos puede perder en la integración continua, pero el ciclo de vida de esa imagen que acabé de generar es importantísimo, la trazabilidad, el despliegue. ¿Cómo puedo empezar a ayudar
a esa supuesta, digámoslo así, esa supuesta facilidad que tienen los contenedores en la portabilidad. ¿Y eso dónde va? En el continuous delivery, en las estrategias y la herramienta que yo utilice para generar un despliegue automatizado de ese contenedor. Allí empezamos a tener enfoque en que esto realmente sea portable. Ya vamos a señalarlo. Finalmente, cuando yo despliego, dos puntos importantes: la ejecución y la administración en los ambientes de producción. Aquí empezamos a entender que realmente todo esto me empieza a llevar a una necesidad de control y gestión que no puedo seguir, que no puedo perder en ningún momento. ¿Cómo está operando? Y fíjense que ese despliegue a producción en ambientes productivos me lleva al sexto paso, que es el monitoreo y diagnóstico. Y entonces sí tenemos un ciclo de vida y volvemos al punto de lo que decíamos hace un momento. DevOps tiene que cubrir a todo mundo. DevOps cubre a aplicaciones legadas, a aplicaciones mucho más, digámoslo, modernas, ágiles, y que ahora para los contenedores también tenemos que aplicar DevOps, porque el proceso de gestión y automatización me permite dar más calidad del software, me permite llevar esa continuidad a un nivel de más calidad, de más seguridad, y tengo que preocuparme por ciertas cosas. Evidentemente, ese es el escenario, pero como escenario después partimos a entender, y el DevOps para contenedores como pilares empiezan a retarnos. Primero, lo señalábamos hace un momento rápidamente, Continuous Integration, la integración continua, empieza a decirme, cuidado, organice, gestione, que es la palabra que utilizamos, gestione adecuadamente su proceso de compilación de la aplicación y generación de la imagen. Y volvemos a la idea de que ahora lo partimos en dos. Ojo, la variabilización que se está dando en ese código fuente, el reto que tiene desarrollo, el reto para que esto sea realmente portable y que tú puedas tenerlo de desarrollo, sí, a un ambiente siguiente previo, a un QA, a un preproducción y a un ambiente productivo. Esa variabilización desde el fuente, desde la integración continua, es la que reta y le da ayuda para que esa continuidad se pueda dar. Ojo con la gestión de código fuente, ojo con los repositorios, porque allá está el código, porque tenemos que saber administrar nuestros branch, nuestros stream o lo que utilicemos. El repositorio de imágenes, de allí parte importantísimo, y lo que yo les decía, el ciclo de vida de una imagen. La generación de una imagen generalmente debería estar en continuous integration. Debería estar en continuous integration, no generar, y depende de las realidades, empezamos a entender dónde es que yo tengo que generar una o varias imágenes. La buena práctica es en continuous integration se genera el análisis. Y fíjese, se genera, perdón, esa imagen y empieza el ciclo de vida, como yo les decía, de esa imagen. Cómo yo empiezo a tener permisos y ambientes en los que voy a mover la imagen. Entonces, primer capítulo, seguridad, lo hablábamos hace un momento. ¿Cómo es que DevSecOps empieza a meterse acá? Porque DevSecOps es como metemos a seguridad a ser parte de ese proceso automatizado. En el caso de contenedores, ojo, asegurar las credenciales, buscar las alternativas para asociar permisos y accesos. ¿Dónde están? En un archivo, en la herramienta de despliegue, cómo las mapeo, cómo las variabilizo. Ojo, importantísimo también, el aseguramiento de las vulnerabilidades de la imagen, porque acá nos enfrentamos a otro dilema, y es que en un clúster, ¿cuántas versiones de sistema operativo podría yo tener? Muchas, porque muchos sistemas operativos, porque cada contenedor puede tener uno diferente, y tengo que retarme a que haya un escaneo de vulnerabilidad de esa imagen, de que se haga un análisis adecuado. Esto también ya lo traen algunos registry de las imágenes intrínsecamente. Cuando tú pones a versionar la imagen, le puede hacer el escaneo. Entonces, esos son retos que empiezan a surgir. El almacenamiento, y eso del almacenamiento lo conversamos mucho con los equipos técnicos de nosotros. Y tenemos que entender que esta portabilidad de contenedores, a lo que me reta también es que el almacenamiento sí es el que está persistente, la data persiste. Entonces yo debo que tener en cuenta cómo mapear y dónde voy a dejar la data en uso de volúmenes, en un file system compartido, ahí, y de acuerdo a una realidad de esos servicios de orquestación de contenedores, también hay varias opciones. Entonces es importante también tener en cuenta esos puntos, porque estos son los procesos que nos van guiando en que esto realmente sea automático, en que ese contenedor se ayude de DevOps para agilizar y para asegurar.
Continuous Delivery. Yo puedo empezar a retarme también en entender que si esto es portable, ¿cómo estoy haciendo el despliegue? Lo puedo automatizar y evidentemente es una de las recomendaciones más rápidas. Hay que automatizar el despliegue para que esto sea genuino, para que esto sea automático. Ojo con las variables y volvemos al punto. Y esto ya va más enfocado a la herramienta que estemos utilizando para Continuous Delivery. ¿Cómo estamos variabilizando? ¿Cómo estás a disposición? Porque depende del ambiente. Tengo unos retos diferentes en puertos, en la imagen, en todo esto, en todos estos puntos que me retan el ambiente de contenedores. El pipeline de automatización debe ser integrado al orquestador, es decir, yo debo entender que si estoy manejando contenedores, debo tener cuando empiezo a crecer un orquestador de contenedores. Entonces, ¿cómo estoy ligando mi pipeline de automatización? Otro punto, y ya me voy a Continuous Delivery para volver a señalarlo, cómo está la seguridad, la comunicación y la parametría. Y acá hablamos poco de cómo está la seguridad precisamente de esos servicios, de esas exposiciones que yo voy a hacer en un ambiente on-prem o cloud, dónde están, cómo van las comunicaciones, cómo se interrelaciona mi arquitectura híbrida. Entonces, todo este proceso y la parametría que ya la señalábamos en el saber yo cómo empiezo a disponibilizar para que la automatización se dé, que los puertos, que la URL, que las librerías, todo este adecuado para que el proceso de automatización se dé. Importantísimo para contenedores y para el ciclo de vida automatizado, el monitoreo. Ojo, centralización del monitoreo. Yo tengo que tener una herramienta donde vea lo que está pasando. Esto habla del continuous monitoring, pero fíjense que estoy enfocado en DevOps. Hablar de definir solo una gama de herramientas con un objetivo, porque tenemos que partir en que yo tengo una, tú tienes otra, infraestructura tiene otra y todos vemos una parte diferente, sino que yo tengo que tener una gama de herramientas definida con el objetivo. ¿Cuál es la de monitoreo? ¿Cuál es la de análisis de logs? Etcétera, etcétera. La capacidad y el performance, que estas herramientas no sean invasivas, porque romperíamos el mito de que el contenedor lo hace sencillo, el contenedor es portable, es más ligero, pero las herramientas que utilizo son supremamente pesadas e invasivas. Ojo con eso. Y finalmente, utilidad y facilidad en gestión. Es como yo utilizo una herramienta que me ayude a que sea más rápido, más sencillo, que sea una interfaz más amena y que ayude a un desarrollo más rápido. Entonces, una parte importante en la orquestación de contenedores, como les decía hace un punto, cuando yo hablo de contenedores, yo tengo que también seleccionar mi orquestador. Afortunadamente acá todos en la encuesta, la mayoría y ganó que ya están usando esto, entonces saben a qué nos referimos cuando decir o seleccionaste Kubernetes o un EKS o un AKS o un OpenShift. Hay retos, pero elegir ese orquestador de tecnología te empezará a ayudar a superar esos desafíos. ¿Por qué? Porque estos orquestadores también tienen sus herramientas para poder ayudar el ciclo de vida adecuadamente en la automatización, en el control, en el monitoreo, en la capacidad de integración de mi ambiente híbrido y que finalmente yo seleccione pues la adecuada, ya sea unas de open source o ya sean unas de contrato por un soporte fabricante. Entonces, para cerrar el primer tema, DevOps viene a potencializar. Esto es un ejemplo. Y fíjense que acá referenciamos unas cuantas herramientas ejemplarizadas de cómo empezamos a mezclar el mundo de tengo la aplicación, voy a un repositorio, hay un motor de integración continua y para el despliegue, ojo, y no hemos hablado de eso, yo puedo utilizar unas herramientas que también me ayuden a disponibilizar la infraestructura. Y ya habíamos visto señalado eso, porque yo genero la aplicación, genero la imagen, hago un ciclo de vida con la imagen, hago un llamado a la infraestructura que necesito a través de infraestructura como código en este caso, poder desplegar esa imagen en el orquestador de contenedores que en este ejemplo es Kubernetes. Entonces fíjense acá un ejemplo rápido donde empezamos a enfocar el DevOps para los contenedores, la agilidad que yo necesito. Entonces, esto es un habilitador de agilidad, esto es un plus donde tenemos que meter el acelerador y decir, mire, el ciclo de vida de los contenedores con DevOps le permite a la organización agilizar el proceso de software de una manera más efectiva. Ese es el primero y permítanme leo puntualmente cada una porque ese es el punto, que yo ya tengo los contenedores y puedo darle más agilidad y mayor gestión y una efectividad mejor al ciclo de vida. Automatizar y la gestión de aplicaciones de contenedores
para garantizar los temas de calidad y disminución de operaciones manuales, porque también a veces cómo lo estamos haciendo y empezamos a fracturar. ¿Quién maneja desarrollo? ¿Quién maneja QA? Es que abajo si no tienen nada y nosotros acá arriba, o al revés. Es que desarrollo ya tiene herramientas de automatización, pero acá en producción, en infraestructura, en operación, no tenemos un automatizador, no tenemos despliegue. Hay que empezar a darle un proceso adecuado. La uniformidad técnica le llamamos al proceso a lo largo de los entornos y ambientes, que esa gestión me permita casi invisiblemente entender esa portabilidad que yo puedo manejar de un ambiente a otro y que no me genere problemas. El monitoreo, y vuelvo a enfocarlo, esto es un habilitador, pero tengo que ayudarme de herramientas para que me ayuden a entender qué está pasando, ver, monitorear, analizar y controlar el ciclo de vida. Y finalmente, el control e integración, lo que señalaban hace un momento. Si yo quiero darme esa ventaja de utilizar, de sacarle provecho a los contenedores, aplico DevOps y entiendo mi realidad de portabilidad y de integración. Hay unos retos, por ejemplo, en contenedores, si ustedes lo saben, y es que un contenedor debería poder estar, yo sacarlo de acá y meterlo en un servidor on-prem, o sacarlo del on-prem y llevarlo a cualquier proveedor sin necesidad de tener muchos cambios. Esa es la meta. Ese es el habilitador. ¿Quién es? DevOps, porque me permite que esto esté disponible para automatizarse y para ser desplegado y gestionado en su ciclo de vida. Entonces, eso es lo importante, que nosotros le saquemos el provecho a contenedores y apliquemos el DevOps para darles agilidad y esa mayor efectividad al ciclo de software. Y ahora, Iván, sí, me permite un minuto, disculpa, estamos un poquito atrasados, así que tratemos de hacer esto, por suerte tratemos de no perder calidad, pero aceleremos, pero lo único que quería mencionar en la anterior, porque aquí ya vamos a entrar en un capítulo diferente, porque una cosa es DevOps para contenedores, ¿cierto? Que en el fondo es qué cosas tenemos que considerar para automatizar el ciclo de vida, ¿cierto?, de los contenedores. Ya la contenerización como tal ya es un acelerador por sí solo, ¿cierto? El hecho ¿cierto?, de por tener la aplicación, meterla dentro de una imagen con un sistema operativo, con la plataforma lista, por sí solo es un gran acelerador del ciclo de vida, porque ya me ahorro, ¿cierto?, el tema de tener que instalarla dentro del servidor de aplicaciones o tener que configurarla, pero, ¿cierto?, hacerlo además con DevOps es un doble acelerador, es como ponerle, ¿cierto?, tener un auto de carreras y además, ¿cierto?, ponerle nitro, es decir, ¿y por qué lo necesito? Porque yo podría hacer contenedores, ¿cierto?, manualmente y ya tengo una gran ganancia porque me ahorro muchas de las cosas que tengo en la tecnología tradicional, ¿cierto?, andar de ambiente en ambiente con la aplicación. Con contenedores me ahorro gran parte de ese problema porque básicamente lo que ando trayendo, por decirlo así, es el sistema operativo, que es la imagen, a través de todos los ambientes. Pero utilizar, ¿cierto?, DevOps ahora, ¿cierto?, es acelerar más eso, pero tiene sus desafíos. Iván voy a hacer un resumen muy rápido, Iván lo mencionó, seguridad, ¿cierto? Cada contenedor es un sistema operativo diferente. Puedo tener muchas versiones de Linux. Las librerías, las bibliotecas que se están usando ahí, ¿cierto?, pueden generar nuevas vulnerabilidades que antiguamente en un enfoque tradicional no existían, porque yo tenía un servidor, ese servidor tenía su antivirus si fuera un Windows, o tenía cierto sus monitoreos constantes de vulnerabilidad por parte del cierto hacking ético o lo que sea, pero ahora tengo puedo tener literalmente miles de diferentes sistemas operativos. En la gestión del ciclo de vida de la imagen, ¿cierto? El taguear bien una imagen para que vaya pasando por los diferentes ambientes. Todos esos son desafíos a la hora de automatizar. El tema de la variabilización. La idea dentro de lo posible es que el contenedor sea la imagen sea agnóstica, en el sentido de que la pueda instalar en cualquier, ¿cierto?, en cualquier ambiente y que no dependa del ambiente. Es un problema que viene siempre, desde siempre, o sea, que la aplicación no dependa del ambiente. Aquí también ocurre lo mismo. Y además, si lo vamos a hacer en Kubernetes, lo vamos a hacer, ¿cierto?, en un ambiente orquestado, tengo otros desafíos, la data, ¿no? Entonces, hay toda una mecánica que está relacionada con eso, pero es tremendamente importante ver que hay nuevos desafíos, que con DevOps los podemos lograr, y que básicamente, ¿cierto?, hay ciertos puntos que son importantes. Ciclo de vida de la imagen, seguridad, y todo lo que es la gestión de aquellas cosas accesorias relacionadas al contenedor, la data, ¿cierto?, la configuración, y todo eso lo podemos hacer con DevOps. Entonces hay diferentes técnicas
que le tenemos que incorporar al proceso de DevOps, en este caso de contenedores. Así que quería hacer ese comentario para no perder un poco, porque ahora vamos a pasar a un capítulo que parece que es lo mismo, pero en realidad ahora es como DevOps, y ahí sí, otro spoiler, porque, ¿cierto? DevOps se beneficia, ¿cierto? O puedo hacer DevOps ahora yo en contenedores, o sea, las herramientas que yo tengo, los procesos que tengo ahora, ahí paso, dejo Iván, por favor, adelante. Listo, gracias Renzo, precisamente y lo que decimos. Ahora viene el otro, y yo les mencionaba al principio que uno en función del otro. Primero hablamos de cómo DevOps estaba en función de contenedores para lo que dijimos hace un momento, agilizar y habilitar toda esta velocidad, todos estos procesos de gestión que me ayuden a avanzar. Ahora, contenedores en función de DevOps, porque ya puede, y si contenedores trae tantos beneficios, ¿podría ayudar a DevOps? Pues sí. Ahora partimos a ver que contenedores en DevOps es lo que vamos a utilizar para modernizar el toolchain de DevOps. ¿Cómo lo hacemos? Poder empezar a pensar que el toolchain de DevOps esté desplegado en contenedores. Eso es lo que tenemos que pensar. Acuérdense que todo partido y la primera slide que revisábamos era que por qué la agilidad se nos volvió un problema, que porque la disponibilidad de infraestructura, que porque la adopción de proyectos. Ahora empecemos a ver que también los contenedores ayudan a DevOps y le dan una funcionalidad y una potencialidad. Entonces, ¿cuáles son las gracias de pensar en containerizar a DevOps? Primero, poder acceder rápidamente y fácilmente a los recursos. Eso es lo que permite DevOps, eso es lo que permiten los contenedores en las aplicaciones. Entonces también debemos pensar que a DevOps le podría servir esta ventaja, ayudar a ejecutar los procesos de trabajo de manera eficiente. De manera eficiente es que yo también tengo que analizar, fíjense bien, que mi realidad en DevOps es que yo ciertas herramientas las estoy utilizando solo para ciertas ocasiones, para ciertos márgenes del día o de la semana, y el resto del día está ahí. No sé, cuando todos ustedes y los que trabajan en DevOps ya partieron a un toolchain, ¿qué hicimos? Ir a pedir infraestructura. Y a los que les fue bien, ojalá se les hayan demorado menos de un mes. A los que nos fue un poco mal a veces en proyectos, no hay infraestructura, espérame, lo reviso. ¿Y cuántas máquinas necesitas? No, es que necesito motor de integración continua, análisis de código, etcétera, etcétera, todo el toolchain, y eso necesita por lo menos 2 máquinas. Uy, y al final, si vemos el análisis, cada cuánto llamamos al ejecutor de compilaciones, puede ser mucho más llamado. Cada cuánto llamamos al agente de despliegue, una vez por semana, 2 veces por semana, depende de la continuidad y el avance de DevOps. El resto de ese tiempo es tiempo muerto. Entonces acá podemos empezar a pensar en que esto necesita ayudar para poder agilizar esos procesos y aprovecharlo de manera eficiente, proporcionar una mayor agilidad a DevOps en lo que contribuye precisamente a realizar cambios fácilmente entre los marcos. Yo tengo que pensar en que cuando tengo pipelines, cuando tengo cosas andando, debería ser más eficiente en los cambios que necesite y en el proceso de automatización. Entonces, ahí viene también un punto donde los contenedores me permiten eso. Y acordémonos de que la estructura de contenedores es que yo dejo la data en un lado, la información, la data tiene que ser persistente y tiene que estar en algún lado vivo, porque la imagen y el contenedor es lo que yo empiezo a crear o a destruir a mi necesidad. Entonces, esto es bien importante, que DevOps puede empezar, y fíjense cómo lo vamos pensando, puede empezar a sacar provecho de la estructura de cómo funciona un contenedor. El entorno de contenedores también puede cambiar para mejorar la implementación. Es decir, yo puedo cambiar el contenedor en cierto momento del ciclo de vida de software, autorizar, evidentemente con un proceso adecuado de ciclo de vida, para cambiar el objetivo. Ya no necesito eso, yo tengo que desechar esa imagen, crear otra porque tengo otro objetivo y poderla recrear. No tengo que pensar en todo el ambiente o toda la infraestructura donde desplegué el toolchain, la herramienta. Las tareas de diseño, de gestión y de mejoramiento de configuraciones en los pipelines de manera estática y dinámica. Esto es importantísimo. Todos los que trabajamos en DevOps ya, y espero que acá también creo que ya hay personas que trabajan en DevOps, empiezan a guiar ese proceso de que ya tenemos pipelines, pero empezamos a meternos, y acuérdense que lo nombré, en el todo como código, en el pipeline como código. Eso es importante porque yo allá empiezo a valerme de cosas de llamados y de respuestas muy rápidas. Entonces, esto es lo que nos enfrenta a decir, hay que modernizar el toolchain. Y los contenedores
vienen en función a DevOps a ayudarles. ¿Cómo lo hacemos exactamente? Implementamos toolchains que funcionen en contenedores y hacemos un proceso dinámico de automatización. ¿Cómo lo hacemos? Si se dan cuenta en la imagen, el desarrollo, nosotros vamos a tener por un lado los repositorios que siempre tienen que ser persistentes, el repositorio de código, el repositorio de artefactos y el registry de imágenes de contenedores. Llamamos el pipeline o el llamado al motor de integración continua, o cambiémosle el nombre acá, al orquestador del proceso, y ese orquestador sería el que se encargue de crear o llamar a provisionar las herramientas o los contenedores que necesita para un objetivo. Ten en cuenta en este ejemplo cómo relaciono que usted podría llamar a un contenedor donde tiene el framework de compilación, llamar a un contenedor donde tiene el análisis de código estático o dinámico, llamar a un contenedor que ejecute tareas de infraestructura como código que aprovisione un ambiente, y llamar finalmente a un contenedor que tenga el script o los scripts de automatización de pruebas. Entonces, fíjense cómo yo en este caso puedo llamar a todos esos contenedores, gatillar el pipeline de DevOps, de compilación, de análisis de código estático, de generación de un artefacto y de habilitamiento y de instalación en una infraestructura creada. Y cuando termine el pipeline, puedo desechar o terminar esos procesos o esos contenedores. No los tuve que tener arriba. Los llamé, los utilicé, los aproveché. ¿Esto qué me permite a mí? Pipelines dinámicos. Yo puedo tener dinamismo en cómo genero esos pipelines. No se pierde el feedback porque evidentemente las herramientas que ya empiezan a soportar estos procesos de orquestación con contenedores me permiten siempre estar enterado qué pasó. Ustedes saben que esto pasa. La primera herramienta que se levantó y ejecutó el proceso de compilación también fue y documentó o llamó a la herramienta de gestión de ciclo de vida, la ALM, y le documentó cómo le fue en la compilación. El análisis de código dejó el resultado en la herramienta de gestión de ciclo de vida. La infraestructura como código dejó sus logs, y el escaneo automático, perdón, el testing automático, también se ejecuta el script y entrega los resultados antes de destruirse. Entonces ahí vienen, esto es llevar a DevOps al otro nivel, a un proceso dinamizado, automático, el autoaprovisionamiento de los recursos de DevOps, que yo me autoaprovisione rápidamente las cosas que necesito para ejecutar mi proceso de ciclo de vida y poder empezar a desechar las cosas que no necesito todo el tiempo. La ejecución de scripts automatizados, todo esto, y acuérdense, ya lo nombré 2 veces, todo se vuelve el todo como código. Yo tengo pipeline como código, yo tengo infraestructura como código. Esto es importante porque acá es donde empiezo a darle el valor a utilizar esas cosas muy ligeramente y ágilmente. Finalmente, la retroalimentación, como les decía, es constante. Acá esos procesos tienen que quedar definidos de la manera adecuada para que siempre el resultado esté siendo monitoreado y seguido por el proceso o por la persona, por los equipos indicados en toda la gestión de ciclo de vida. Entonces, esta es la manera. Esto es como nosotros a lo que nosotros definimos en que DevOps aproveche las funcionalidades de los contenedores. Agilicemos, dinamicemos la operación y las herramientas. ¿Cuáles son los tips? Evidentemente tenemos que enfrentarnos a unas cosas, a unos retos que tenemos que tener siempre en la mente. Primero, la definición de la arquitectura híbrida. ¿Por qué? Porque yo puedo colgarme de un software as a service para gestión de ciclo de vida y puedo desplegar el contenedor de compilación en el on-prem, porque quizás el repositorio de fuentes está en on-prem, o quizás el repositorio de fuentes va a seguir en el cloud, pero el contenedor que yo despliego para compilar está en el on-prem. Tengo que entender y tratar de definir muy bien esa arquitectura híbrida. Y porque el segundo punto va ligado. Ojo, yo tengo que conocer redes y comunicaciones. ¿Cómo voy a comunicar mis componentes al momento de operar la automatización? Otro punto, y que lo venimos hablando todo largo en el proceso de gestión, en DevSecOps, y es seguridad. ¿Cómo voy a exponer yo puertos? ¿Dónde voy a desplegar? ¿Cómo voy a hacer este proceso de gestión de automatización de contenedores? Importantísimo. Yo tengo que entender que estos contenedores, y ya lo dijimos, y lo dijimos en el capítulo anterior, el contenedor también tiene unos retos de seguridad, un análisis de vulnerabilidad, y esto es importante también en DevOps.
Porque si yo voy a desplegar un SonarQube, y perdónenme que cite herramientas puntuales, un SonarQube, un Maven, o que despliegue un Selenium o un Artifactory en un contenedor, evidentemente tengo que hacer análisis de seguridad, de exposición, de escaneo. Las necesidades y el objetivo de Toolchain no significa, y acá lo dejo claro, que ahora todo lo podemos containerizar. Esto va de acuerdo a las necesidades y a los pipelines que realmente necesite hacer dinámico con el objetivo de entrega. Hay cosas que siempre vamos a necesitar, una herramienta de ALM, un repositorio de artefactos va a estar muy vivo, aunque puede estar en contenedores, pero hay otras que sí podemos hacer de esa manera volátil y dinámica. La integración es importante. Acá nos ayudamos mucho en este proceso es que espere yo selecciono una herramienta si es compatible con la otra. Acá finalmente el orquestador llama al contenedor, lo levanta a que se ejecute. Entonces, eso es importante ver cómo la integración del toolchain. Y el licenciamiento de software, esto es un tip ya más puntual para entender cuáles son las herramientas que yo estoy utilizando en mi toolchain y si la licencia es lo que me permite o me deja empezar a hacer ese proceso. Como lo hicimos antes, ahora voy a dar un ejemplo y acá permítanme cito a un orquestador, a un motor de integración continua, un engine, que también ya está poniéndose entre los primeros lugares y es tendencia porque ha desarrollado muchos procesos de estos dinámicos y es CircleCI. CircleCI es un motor de integración continua que precisamente ya está ayudando a los clientes en estos procesos de dinamizar su toolchain en contenedores. ¿Por qué? Porque eso es una herramienta que ya te ofrece, los servicios son SaaS, o sea que tú tienes el llamado de ese motor de integración un SaaS y te permite esa agilidad de que crees pipelines y que él automáticamente toma la decisión de cargar contenedores, ejecutar procesos de compilación, de empaquetado, de análisis de código, de generación de artefacto a través de contenedores que él mismo después desecha. Entonces, esto es importante. Esto es uno de los ejemplos que quería citar. Ya muchas herramientas están yendo a esto para la agilidad, para la integración de los pipelines dinámicos y, ojo, aprovechamiento de los recursos del toolchain. Acuérdense que todo empezó porque no tenemos infraestructura, no tenemos ambientes, porque no tenemos dónde, porque no nos demorábamos. Si hay cosas que yo puedo empezar a poner por acá, hay que tener esas iniciativas y aprovechar y sacarle el jugo a los contenedores para que ayuden a DevOps y el soporte de integración a múltiples tecnologías que CircleCI y no paso antes sin referenciarlos precisamente a ellos que si quieren revisar información de lo que hacen, de cómo está funcionando esta herramienta, ahí pueden identificar un poco que es uno de los líderes que ha empezado a desarrollar mucho esta potencialidad para los clientes. Entonces, para cerrar, fíjense que hay que optimizar la operación, hay que potencializar a DevOps. Ojo, tenemos que seguirle sacando la agilidad y que DevOps no sea el problema. Maximicemos el aprovechamiento de los recursos de infraestructura necesarios para esa operación de DevOps, de automatización. Dinamicemos los pipelines de ejecución para incrementar la integración del toolchain. Empecemos a meterle más velocidad para que DevOps no sea parte del problema. Gracias a la tecnología de contenedores, evidentemente, podemos incrementar unidades de automatización paralela. Yo ya no tengo que esperar a que el otro me suelte la herramienta, es que está en este momento desplegando él, sino que yo hago un pipeline automático para generar esas líneas en paralelo, poder hacer más ágil a DevOps. Y quédense con el mensaje, automatizar, agilidad y continuar el proceso. Es lo que nos está ofreciendo esta nueva oportunidad de decir, oiga, ahora DevOps puede estar en contenedores. Para allá iba nuestro mensaje. Iván, ¿me dejas complementar? Para ir cerrando ya, yo creo, si quieres, no sé si nos queda algo más ahí. Sí, avanza mientras tanto, si quieres a la siguiente slide. Básicamente, y ojo, quería hacer una aclaración. Nosotros, aquí Iván habló de CI, que es un producto. La verdad, nosotros no tenemos ninguna relación con CI, simplemente lo nombramos como un ejemplo de un producto que hoy día está basado completamente en contenedores. Y eso va a ser una tendencia no solo en DevOps, sino que en términos muy generales van a venir muchas soluciones que van a estar basadas en contenedores. Muchas aplicaciones cuyo entorno de ejecución va a ser directamente un clúster OpenShift o un clúster Kubernetes, ¿ya? Entonces, en este caso, DevOps se beneficia de los contenedores porque DevOps tiene los mismos problemas
de, ¿cierto?, de disponibilidad de infraestructura, de tiempos. Ustedes no saben lo que cuesta a la gente que trabaja en DevOps, ¿cierto?, tener un servidor listo, dispuesto para compilar, ¿cierto? Muchas veces toma mucho tiempo tener un servidor y donde se ejecutan las compilaciones automáticas, porque obviamente uno no quiere que sea el PC del desarrollador, sino que sea ¿cierto?, un servidor donde se haga todo automático, o el servidor donde se hacen las pruebas funcionales. Entonces, DevOps en este caso, y por ejemplo, Jenkins, hoy día ya hay varios proyectos de software libre que están teniendo soporte y funcionalidades para contenedores. Es decir, hoy día, piensen lo siguiente: ¿en qué momento yo necesito tener un servidor de compilación? El único momento donde yo realmente necesito tener un servidor de compilación es cuando voy a compilar. El resto del tiempo, simplemente ese servidor no está haciendo nada. Entonces, hoy día, si yo logro, ¿cierto?, tener en mi ciclo de vida, en el Continuous Integration, ¿cierto?, lanzo un contenedor con una imagen que ya está lista con lo que necesito para compilar ese software o esa aplicación, la lanzo, ¿cierto?, que se demora segundos, compilo, dejo los fuentes, compilo el fuente, genero el artefacto, automáticamente ese servidor ya no sirve para nada, por lo tanto lo destruyo, porque ya cumplió su función. ¿Y cuál era su función? Simplemente compilar el software y obtener el artefacto. Una vez que generó el artefacto se va, por ejemplo, al Artifactory, al repositorio de artefacto, o en el caso de una aplicación, digamos, de contenedores, genero el contenedor en un contenedor, ¿cierto?, y lo publico en el registry, y finalmente, y lo mismo, si quiero hacer pruebas unitarias, o quiero hacer ciertas pruebas de código, ¿cierto?, de código, análisis estático, creo un contenedor, o sea, puedo hacer un toolchain completo como código. Es decir, la aplicación, un conjunto de aplicaciones, además de tener sus pruebas unitarias, pueden tener su propio, ¿cierto?, ciclo de DevOps automático. Es decir, realmente esto es digamos, el sumum de la automatización, donde la automatización, el ciclo completo, porque también se habla ¿cierto?, de code, de pipeline como código. En Jenkins yo puedo hacer un Jenkins file y la aplicación dice cómo se va ¿cierto?, cómo se va a compilar y cómo se va digamos, a probar en un archivo de código, porque hoy día esa es la tendencia. Y aquí también podría ser lo mismo, es decir, esto podría ser tan inteligente que la misma aplicación, ¿cierto?, hace e instala la infraestructura para compilarse en un Kubernetes, o sea, en un clúster de Kubernetes, instala la infraestructura para hacer sus verificaciones funcionales o de calidad de código, ¿cierto?, como un SonarQube, por ejemplo, y eventualmente también instala un componente para poder desplegarse. Y una vez que eso se terminó, simplemente se destruye, porque no se necesita hasta la siguiente entrega, ¿cierto?, de que haga el equipo de desarrollo, o sea, hasta el siguiente push en el repositorio. Entonces, aquí viene ya la utilización máxima, y hoy día están empezando, y esto es una tendencia que está empezando muy lentamente a aparecer, ¿cierto?, a través de código libre, o sea, código de aplicaciones como Jenkins, por ejemplo, y que están empezando a utilizarse. Muchas aplicaciones, por ejemplo, hoy día, están empezando a generar una instancia en un contenedor para hacer una cosa específica y simplemente luego se destruyen. O sea, esas jobs o tareas específicas ya no se hacen en el mismo sistema operativo base, sino que se lanzan en un contenedor, ¿cierto? Porque es un cambio filosófico súper grande. Entonces, eso es un poco lo que nosotros queríamos comentarle a ustedes acá. Y una cosa es DevOps para contenedores, es decir, cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta o cuáles son los desafíos de automatizar el ciclo de vida de los contenedores. Y ahora también, con esto que le estamos comentando, y ya con esto estamos cerrando la sesión, porque ya estamos pasados 20 minutos, y vamos a dejar, si están entretenidos, ciertos comentarios o preguntas o discusión, ¿cierto?, que DevOps también se puede, y eso es algo que hoy día está pasando, y ya de manera muy incipiente hay una tendencia muy fuerte, no solo con DevOps, sino que con muchos de otros tipos de soluciones. Entonces, aquí se está viendo realmente el potencial de la tecnología ¿cómo se llama?, de contenerización y de orquestación, pero ahora para DevOps. Entonces, es súper interesante darse cuenta de que hay un cambio de paradigma también en el DevOps, porque implementar un toolchain, nosotros trabajamos constantemente en eso, y de hecho tenemos aquí gente de nuestro equipo en diferentes países donde nos toca eso, y DevOps tiene los mismos problemas que tienen los proyectos tradicionales, ¿cierto? Tengo que instalar un servidor, tengo que configurar ese servidor con mi herramienta de DevOps,
para la integración, para las pruebas, para el despliegue, y eso toma tiempo. Y eso, ¿cierto? Hay que gestionar infraestructura, hay que gestionar permisos de red, hay que gestionar credenciales de seguridad. O sea, DevOps, ¿cierto? Se implementa para acelerarlo, pero DevOps sufre de los mismos problemas que sufre cualquier otro sistema, porque finalmente es una plataforma tecnológica que necesita exactamente lo mismo, las mismas cosas que necesita cualquier proyecto de software. Así que yo no sé si ya con eso tienes un cierre, pero Iván, me gustaría que si quieren abrir el micrófono, hacer consultas, yo estoy mirando aquí el chat para ver si hay alguien haciendo preguntas. A ver, pregunta acá Lars, ¿cuál es la diferencia entre Circle CI con Jenkins? A ver, Circle CI, no sé si te puedes devolver ahí, Iván. Ojo, no tenemos ninguna relación con Circle CI por si acaso. Aclaro porque tratamos acá de no ¿cómo se llama? No privilegiar a ninguna marca en este tipo de charlas, como les digo, porque son charlas de strategic. En este caso, Circle CI es una plataforma, en realidad, que permite todo el ciclo de DevOps, hacerlo basado en contenedores, ¿ya? Y orientado muy particularmente también hacia aplicaciones de tipo contenedor, ¿ok? Jenkins como tal, ¿cómo se llama? Es un motor de integración continua, que es uno de los más famosos, uno de los más conocidos en ¿cómo se llama? En el mundo DevOps. De hecho, uno de los primeros proyectos que inclusive después se abrió con Hudson, que hay una pelea entre los desarrolladores, entonces se generaron dos branches, uno que es Jenkins, y cierto que inclusive tiene un modelo empresarial, y otro que es Hudson, que es totalmente open source. Pero es básicamente Jenkins, mucha gente usa Jenkins inclusive para hacer continuous delivery, o sea, para hacer despliegues. Y Jenkins, en un entorno simple o en proyectos que son bastante, digamos, contenidos, es una herramienta bastante potente y que permite hacer no solo la integración continua, sino que también la parte del despliegue o la instalación. Pero en otro tipo de escenario se queda un poco corto, porque si yo tengo despliegues muy complejos con múltiples tecnologías o quiero hacer un despliegue orquestado, ya hacer, ¿cierto? Un cierto pipeline paralelo, ya en Jenkins se vuelve un poquito más complejo de manipular, y entonces, ¿cómo se llama? Un poquito acá. Entonces, ya básicamente lo que ocurre es que deja de ser, deja de ser útil, y ahí aparece la necesidad, y esto se ve mucho en ambientes empresariales, de una herramienta que esté, digamos, específicamente orientada al continuous delivery. Y ahí también hay un poco de software libre, está Octopus, ¿cierto? Está también alguna herramienta de la suite de Atlassian, ¿cierto? Donde está Jira, está Bamboo, está Confluence, ¿cierto? Y también hay herramientas propietarias. Entonces, cuando ya tengo un despliegue muy complejo, Jenkins se queda un poco corto, porque Jenkins realmente es un Continuous Integration Engine. Y hay otras herramientas que están orientadas hacia el, ¿cómo se llama? Hacia el despliegue. Alguien está preguntando acá, ¿dónde está por ahí? Dice, ¿dónde está? Aquí me dicen, ¿cuándo se recomienda usar Rancher? A ver, no sé si la palabra es cuándo, pero efectivamente Rancher, ¿cierto? Está orientado ¿cierto? A un Kubernetes as Service, es decir, a gestionar y orquestar concretamente la interacción sobre contenedores y sobre Kubernetes. Entonces, si yo solamente voy a trabajar en Kubernetes, probablemente Rancher sea una buena opción. Ojo, entonces aquí no hay ni buenas ni malas. Aquí hay opciones y hay escenarios, ¿ya? Una cosa que puede ser muy adecuada para un cliente puede no serlo para otro. Entonces, si hablamos en un entorno empresarial, por ejemplo, y yo necesito una herramienta que me permita manejar múltiples tecnologías, Jenkins puede ser una alternativa, porque yo desde Jenkins puedo preparar una imagen, ¿cierto? Que va a ir a un registry, va a ir, ¿cierto? A un SS en Amazon o a un registry local, y posteriormente desplegarla en un Kubernetes o en un OpenShift. O como también puedo desplegar una herramienta absolutamente, o sea, puedo compilar y hacer pipelines para aplicaciones tradicionales como Java, ¿cierto? PHP, que no se compila, sino que simplemente se copia el fuente. Entonces Jenkins otras herramientas son absolutamente más agnósticas y me permiten manejar mucho más tipo de tecnología. Eventualmente yo podría decir, mira, voy a usar Rancher
para toda la parte Kubernetes, pero Rancher lo voy a orquestar desde Jenkins, porque Jenkins va a ser mi orquestador, digamos, general. Y cuando toque Kubernetes, llamo a Rancher. O directamente en Jenkins lo hago yo directamente a Kubernetes. Entonces, hay opciones. Rancher es una plataforma que está orientada mucho más hacia el tema de definir el Kubernetes como un servicio, o sea, de tal manera de abstraerme. Entonces, una opción sería conjugar un Continuous Integration Engine o una plataforma de orquestación de DevOps, como por ejemplo Azure DevOps. Nosotros tenemos clientes que tienen Azure DevOps arriba, ¿cierto? Y para cada tipo de tecnología usan una herramienta diferente. Por ejemplo, para S400 usan herramientas que están para S400. En este caso, Rancher podría servir solo para Kubernetes. Entonces, el decir cuándo sí, cuándo no, es un poquito complicado, así de buenas a primeras. Entonces, si hay tecnología muy especial, si yo soy solo Kubernetes, probablemente Rancher me basta y me sobra porque está muy orientado, ¿cierto?, a ese tipo de escenarios. Pero si estoy en un ambiente empresarial completo, o sea, complejo, heterogéneo, donde tengo muchos tipos de tecnología, entonces Rancher me soluciona un problema. Entonces ahí uno piensa, bueno, ¿y cómo soluciono el resto del problema? Entonces yo digo Rancher para esto y tengo algo arriba que, por ejemplo, llama a Rancher, llama a otras cosas. Por aquí, a ver, ¿quién más me dice? Dice, nosotros teníamos Jenkins y migramos a Bitbucket con sus pipelines con los cuales realizamos CD, me dice. Ok, no sé con Camilo, no sé cuál sería la pregunta. Dice, de hecho, dice, GitHub viene subiendo un concepto GitOps. Claro, bueno, ha pasado también, y eso que herramientas, ¿cierto? Como GitHub, que partieron, y hay mucha gente que hoy día solamente al inicio con Git la conoció como un repositorio de fuentes primero, ¿cierto? Fue que hoy día es muy famoso, ¿cierto? Usar Git. Ya nadie se acuerda de SVN, por ejemplo. Yo soy más viejito, yo partí hace 20 años versionando en una cosa que se llama CVS. No creo que Control Version System, no sé si alguien se acuerda de CVS. Estamos hablando de hace 20, 25 años atrás. O sea, estos conceptos... Sí. ¿Quién se acuerda? Sí, yo me acuerdo. Hugo Bustamante, trabajó en CVS, CVS era... tenía Don Ricardo Andrade, ¿cómo está? Ah, bueno, por lo menos habemos varios viejitos por acá. Habemos varios viejitos. También SourceSafe. En algún momento. SourceSafe, claro, SourceSafe después, bueno, fue comprado por Microsoft, ¿cierto? Y hoy día sus nuevas versiones ya cambiaron de nombre inclusive. Pero efectivamente, o sea, todo este tipo de tecnología, muchachos, existen hace 25 años atrás. Yo soy más viejo todavía, y yo cuando compilaba automáticamente, yo compilaba haciendo Makefiles en C. O sea, y después apareció Ant, que Ant fue una gran revolución en el mundo Java, ¿cierto? Y después apareció Maven para gestionar ¿cierto? Las dependencias. Y después apareció Gradle, ¿cierto? Que es un Maven más cachilupi o más, ¿cierto? Más bonito, inclusive ya con otro tipo de lenguaje, otro tipo de estructura. Entonces, la verdad es que en DevOps, no es que DevOps apareció en 2008, o sea, apareció el concepto de DevOps, pero toda esta problemática de generar el software, ¿cierto? De verificar el software, existe desde hace mucho tiempo, de hace 20 años atrás. La portabilidad del software se viene hablando desde hace 40 años. Antiguamente uno tenía un programa en C, aquí voy a demostrar lo viejo que soy, y ese programa en C se compilaba en una sola plataforma y para compilarlo en otra había que tener otra versión del programa en C y nació una cosa que se llamaba POSIX, que fue un gran, ¿cómo decirlo? Una gran revolución que estandarizó y uno podía compilar el mismo programa en C, uno lo podía compilar para usar el mismo código C para compilarlo en diferentes tipos de plataformas, en Solaris, en IX, en Linux, etcétera, etcétera. Entonces, esto en realidad viene ahora. ¿Cuál es la tendencia? Seguimos haciendo lo mismo, pero ahora con tendencias nuevas como contenedores, como orquestación. Me fui un poco, disculpen, me acordé de todo lo viejo que soy, disculpen el exabrupto. ¿Y la tarjeta perforada? Bueno, y disculpe, también me tocó, aunque ustedes no lo crean, ¿cierto? Es trabajar con tarjetas perforadas en la escuela, en la Universidad de Chile, en la Escuela de Ingeniería, ¿cierto? Y hacer programas en Assembler, que uno tenía que hacer los programas en papel, ¿cierto? Las pruebas se hacían en papel. O se hacían, y después uno iba a poner la tarjeta. Que vean que soy viejo, me veo joven,
O sea, estoy medio cagado, sí, pero no soy tan, soy viejo, pero con hartos kilómetros. Me perdí un poquito de acá, disculpen. ¿Qué me dice? ¿Qué más tenemos aquí? Sí, perdón. Admin GRAL dice, mucho se habla de agilidad, de continuous integration, de monitoring, de delivery, de continuous de todo, pero no se habla del admin de la infra, la base, es decir, cuando algo falla y todos se hacen a un lado y nadie atiende una causa raíz. ¿Qué experiencias, sugerencias tienen para atender proactivamente esa problemática? Bueno, en DevOps precisamente, aquí no lo vimos tan, ahí yo creo que tenemos una mejora que hacer en nuestra presentación, Iván. No mencionamos explícitamente el concepto de la infraestructura como código. O sea, así como compilamos, ¿cierto?, a través de un código fuente el software, también hoy día a través de Terraform, ¿cierto?, a través de, por ejemplo, los cloud providers tienen sus diferentes frameworks como CloudForms, CloudFormation de Amazon. Hoy día también, o sea, la gestión de la infraestructura y la gestión de la configuración, porque una cosa es crear la máquina, crear la red, crear ¿cierto?, por ejemplo, el disco y asociárselo a la máquina. Ojo, todo esto como código, es decir, tengo un script que me crea, ya sea on-prem, hablando, por ejemplo, con OpenStack, o ya sea on-cloud, por ejemplo, en Amazon, en Oracle, en IBM, en Google, en Azure, por ejemplo, a través de Terraform, me permite, ¿cierto? Si yo necesito instalar un software, primero creo la máquina, asocio ¿cierto? Creo la máquina, le pongo el disco, le pongo la red, la monto en la red, ¿cierto? Porque además son dos máquinas y adentro, una vez que configuro el software, adentro pongo ¿cómo se llama? Pongo la aplicación. Y eso, en ese caso, ya no estaríamos hablando de contenedores, porque la gracia del contenedor es que precisamente me aísla un poquito del problema de la infraestructura, porque el sistema operativo ya está en la imagen embebido. Entonces, ahí estamos hablando de DevOps para proyectos tradicionales donde también gestionamos la infraestructura como código. Y hoy día es una tendencia muy fuerte. Porque también uno de los problemas que tenemos es cómo controlamos la configuración. Lo típico es, en desarrollo funciona porque le aplicaron un cambio al servidor, le pusieron un parche, pero en producción en QA no. Entonces, ¿cómo lo hago? Gestionando configuración. Y ahí aparecen herramientas como Ansible, por ejemplo, que me permiten de manera centralizada también gestionar la configuración del software, o sea, de la plataforma que está adentro del sistema operativo para estar constantemente inyectando los cambios de configuración. Entonces, eso hoy día sí se está haciendo en DevOps. Ojo, infraestructura como código, configuration management a través de herramientas o framework como Terraform, como CloudFormation, como CloudForm o como Ansible, para una respuesta por ahí. Dice, y las máquinas virtuales que existen desde los mainframes, dice, y la S400, dice Luis de la Barra. Bueno, efectivamente, la virtualización también, gracias Luis. No sé si es el Luis de la Barra que yo conozco de la Escuela de Ingeniería o no. No sé si será el mismo. Ahí sí me lo puede contestar. Efectivamente, la virtualización no nació con VMware. Mucha gente cree que la virtualización, creo que no es. Ah, sí, el mismo, cierto. El mismo que viste y calza, dice por ahí Luis. La virtualización, todo el mundo cree que lo que inventaron la virtualización son VMware. La verdad, muchachos, que el concepto de virtualización existe desde los mainframes, donde yo puedo tener una porción del sistema operativo, una porción del procesador, una porción de la memoria, una porción del disco, o sea, una porción de todo lo que, y hacer una abstracción de eso, y eso es lo que hoy día conocemos como virtualización. ¿Ya? Y la containerización, que aquí no vimos porque tuvimos una charla de containerización tiempo atrás, ¿cierto? La containerización es una forma mucho más eficiente porque no es exactamente virtualizar, no es generar un sistema operativo completamente aparte, sino que, ¿cierto?, es utilizar gran parte del sistema operativo base, el Docker host, o sea, el host donde está corriendo el software de containerización, basado en los principios de los kernels de Linux, ¿cierto? Yo puedo hacer eso, pero el concepto de configuración, de hecho, lo inventó IBM en los años 60. Así de vieja la virtualización, o sea, para poder utilizar de manera segmentada el hardware, ¿cierto? Ahí Hugo Bustamante, ¿cierto? También dice de IBM. Muchas gracias, @Andrés, dice por aquí. ¿Quién más? Por favor, muchachos, que me obligan a leer el chat. Si quieren, tomen el micrófono. Ya estamos pasado la hora, pero encantado de conversar con ustedes, de contestar sus preguntas. Oye, Renzo, una consulta. Ricardo Andrade, saludos, Ricardo. Gracias, no, Don. Mira,
Yo tengo la problemática que estoy trabajando con un framework en C++, ¿ya? Que es chiquitito, ¿ya? Que tiene N cantidad de microservicios, digamos, que se comunican con legados. Y la verdad que si yo me pongo a pensar en contenedores, no me quiero tampoco quebrar la cabeza. ¿Cuál es la mejor adopción cuando hay poco recurso humano? Porque tampoco se trata, digamos, de usar todo el tiempo administrando el ciclo de día de DevOps con los contenedores. ¿Eh? O sea, no sé, pues si tengo un Docker, digamos, y le coloco unas pocas herramientas y que eso me retroalimente mucho mejor, digamos. No sé cuál es tu visión al respecto cuando uno no quiere gastar mucho recurso humano en el ciclo de vida de DevOps. O sea, a ver, la gracia del DevOps es que yo trato de automatizar, lo cual tiene un costo, pero la gracia la gracia de pagar ese costo es que contra más, ¿cierto? Más iteraciones tenga, contra más, y eso se da mucho en la agilidad, ¿cierto? Que la agilidad, ¿cierto? La idea es hacer muchas iteraciones, o sea, ir construyendo el software de manera iterativa, y por eso es que la agilidad necesita el DevOps. Pero el DevOps no solamente la agilidad de DevOps, agilidad sin DevOps no existe, ¿cierto? Porque tengo que instalar rápido porque el software va iterando. Pero todo depende mucho de, si yo voy a estar, ¿cierto? ¿Por qué necesito automatizar? Necesito automatizar porque hay un valor en hacer eso de manera automática y no manual. Claro, si yo voy a instalar, tengo un sistema que solamente voy a tener 2 cambios al año, probablemente ese no sea un buen candidato para automatizar. Pero si voy a tener un sistema que está siendo desarrollado, primero que nada, con una metodología ágil, es decir, es un modelo iterativo, que todos los días se están generando una nueva versión, que todas las semanas se están generando un nuevo release, porque están pasando una aprobación de sprint, ahí sí o sí necesito agilidad, necesito DevOps, ¿cierto? Porque la agilidad sin DevOps no existe. El DevOps por sí solo lo puedo hacer, lo puedo automatizar, pero hay una balanza que ahí es, ¿cierto? Es qué tan frecuentes son los cambios, qué tantas versiones voy a tener en un periodo de tiempo. Contra más versiones tenga, ¿cierto? O también puede, otra cosa es, ¿qué pasa si es un software muy complicado? ¿Qué pasa si, ¿cierto? La compilación, la generación de eso es tan compleja que necesito a un especialista y porque el error humano o no hacerlo bien, ¿cierto? Tiene un costo muy alto. Entonces ahí la automatización también cobra un valor, disminuir el error humano. Entonces, la balanza es, bueno, me demoro en automatizar, pero esa demora, ese costo, ¿cierto? En gastarme esos tiempos, los recupero con creces, o los debiera recuperar con creces para que valga la pena automatizar. Pero si realmente no hay ningún beneficio, entonces probablemente eso no sea un candidato, ese sistema o esa aplicación no sea un candidato para automatizar. O sea, ahí hay que sopesar. Esto, al final, básicamente es un tema de costo-beneficio. Si uno lo puede ver, digamos, bajo esa perspectiva. ¿Qué más? No sé quién más tiene preguntas por acá. Capacidad. Bueno, hay varios en el chat. Sí, tenemos, quiero que no se me pasen alguna. Dice Andrés Garzón, hay varios KPIs, algunos son de cantidad, frecuencia de despliegue. Ah, bueno, eso le estaba contestando precisamente ahí a Hugo. ¿Qué más tiene preguntas por acá? Renzo, dice Luis de la Barra que la containerización la veo como una mejora del CH-Root. ¿En qué sentido? En que no, digamos, tienes aislado, te refieres a que tienes aislado un componente, ¿cierto? Y no tienes interacción como administrador para hacer cosas más, digamos, como un riesgo. ¿A eso te refieres de no dar esos privilegios? ¿A eso te refieres, Luis? Ah, Diego por aquí dice, ¿quién es mejor? ¿Travis CI o Circle CI? Ya le contestamos a Diego, porque dos veces. Yo no sé, a Luis de la Barra se conoce. ¿A eso te refieres? ¿Al tema de la containerización la veo como una mejora del CH-Root? ¿Te refieres que con el contenedor? Claro, con el contenedor, obviamente, ¿cierto? El tema de ya no estoy operando sobre el sistema operativo base, o sea, estoy operando solamente sobre un pedacito que es la aplicación o el componente que está instalado o la imagen, ¿cierto? Que se alimenta. Entonces, no sé a qué va tu comentario, Luis, no sé si puedes extender un poquito más tu comentario del CH-Root para entenderlo. Ahora, Diego, la verdad, yo voy a ser súper honesto, no tengo tanta experiencia con Travis CI. Y dice, ¿cuál es mejor, Travis CI o Circle CI?
No puedo pronunciarme sobre Travis CI porque no lo conozco tanto, así que no podría dar un veredicto así, si es mejor. Como siempre, en este tipo de cosas, hay muchas cosas que son más un tema de gusto, ¿cierto? Un tema de facilidad. Encuentro que es más fácil una herramienta porque me gusta más una forma en que lo hace. La mayoría de las herramientas hoy día cumplen más o menos de la misma forma todas las cosas. Entonces ahí no, realmente con esa voy a tener que pasar, voy a tener que dedicarme para decirle a Diego. Claro, sí, bueno, efectivamente, de hecho, una de las promesas de la containerización es esa. Recuerda que en el caso, dice Luis pregunta, dice, una aislación de los procesos y las estructuras de archivos. Efectivamente es así, ¿cierto? Yo quedo aislado porque quedo literalmente, ¿cierto? Encapsulado, y bueno, de ahí viene la palabra containerizado, con respecto al sistema operativo base. De hecho, una de las cosas que ocurre en el contenedor, que cuando uno va, el contenedor tiene una cosa que uno, cuando conoce Linux, está acostumbrado, ¿cierto? Que el proceso para levantar el contenedor, esto ya es muy técnico, se levanta, ¿cierto? Hay que levantar un proceso, y ese proceso va a tener el PID 1, ¿cierto? Y si ese proceso se muere, el contenedor se muere, ¿cierto? Y eso es parte un poco de la filosofía del contenedor, que es aislarse, ¿cierto?, del sistema operativo base, en este caso el Docker host o el host del software de containerización, y solamente correr un proceso. Entonces, cuando uno va al contenedor, pareciera que es un sistema operativo completo, pero realmente no lo es. Realmente es una especie ¿cierto?, de matriz. Estamos en la Matrix, como diría, ¿cierto?, Neo. Nelson Duarte por acá dice, ¿cómo es la mejor manera de incluir el mundo monolítico a esta cultura de contenedores? Bueno, uno de los grandes desafíos que hoy día está pasando es que hay una tendencia muy fuerte a tomar el software o cosas que son monolíticas y empezar a descomponerlas precisamente, y en el mundo del cloud eso se llama refactoring, ¿cierto?, que es rehacer las cosas. Entonces, muchas veces el software monolítico es muy difícil partirlo, depende de cómo esté hecho. Si está hecho en Java, por ejemplo, podría ser relativamente fácil o no. Por ejemplo, si son en JB, una aplicación hecha en JB, a pesar de que supuestamente es modular, porque Java me promete una modularidad, que a veces no la cumple porque depende del diseño, ¿ya? Pero hoy día la tendencia es tomar estos software o estos componentes que son monolíticos y poder descomponerlos, pero muchas veces es complicado porque tenemos que pasar por un proceso de refactoring, es decir, de rehacer el software, ¿ya? Entonces, pero ojo, hoy día hay... Sí, dígame. Las dos últimas preguntas, porque ya estamos terminando. Patricio Díaz nos comenta que hablamos mucho de automatización, pero quiere saber qué herramientas, sin contabilizar Selenium, Cypress, son útiles para realizar esta acción. También comenta que ha trabajado bastante con Catalón y Jenkins, y por eso quería saber nuestra opinión. Ok, ya a Patricio, a ver, yo creo que hay varias cosas mezcladas, porque recuerda, en DevOps hablamos de diferentes, digamos, tipos de cosas que hacemos. Entonces, Selenium está orientado al tema de pruebas, ¿ya? Jenkins está orientado al tema de integración continua, o sea, es un motor de integración continua. Entonces, no entiendo la verdad, quería saber herramientas sin contabilizar Selenium. O sea, a ver, para cada, no sé si tienes por ahí un gráfico del pipe, digamos, del ciclo de DevOps, por favor. O sea, para cada estamento, ya sea para el Continuous Integration, para el Continuous Testing, hay diferentes soluciones y diferentes herramientas, que es lo que decíamos del tool chain. Entonces, está Jenkins como un motor de integración continua, está Bamboo, ya está, por ejemplo, Azure DevOps como una solución SaaS. Hay diferentes tipos de productos, hay productos pagados, hay productos software libre, pero son productos diferentes. Si yo hablar de Jenkins y hablar de Selenium no tiene sentido porque son de diferentes categorías, están orientados a diferentes cosas. Entonces, para cada cosa hay una herramienta que, dependiendo de mi problema, puede ser más adecuada o no. Por ejemplo, podemos usar Jenkins para todo el ciclo. O sea, yo puedo usar Jenkins como el orquestador general. O sea, puedo hacer despliegues con Jenkins. Y de hecho, hay muchos plugins para hacer despliegues en Jenkins. O sea, yo puedo decir, Jenkins hace todo. Jenkins hace la integración continua, genera las llamadas hacia las herramientas de testing y finalmente Jenkins mismo instala. Y eso es válido, pero es válido en un contexto, ¿cierto?, simplificado. Pero cuando estoy en un contexto empresarial, por ejemplo, Jenkins se vuelve más complicado de administrar y aparece la necesidad de decir, no, Jenkins lo uso para la integración continua, pero uso otra herramienta para el continuous delivery.
Bueno, y para finalizar, una pregunta, Diego, en las arquitecturas con serverless, ¿cuál es la mejor estrategia para implementar la automatización con DevOps? Bueno, Ya serverless, terminamos. ya, sí, vamos a terminar con eso porque ya estamos muy pasados, pero igual, encantado en todo caso, yo podría seguir con ustedes, no se preocupen chicos, ya. Igual bajó un poquito la asistencia, estábamos en 119 y estamos en 79. O sea, igual tenemos harta gente, pero bueno, a ver, el serverless es otra de las grandes tendencias que hay hoy en día. Serverless, ¿cierto? Yo ahora ni siquiera me preocupo de dónde va a correr, porque yo simplemente agarro mi código, ¿cierto? Lo que sea, porque hoy día tengo cada cloud provider, ¿cierto? Tiene soporte para diferentes tipos de runtimes, o sea, de ejecución, Java, ¿cómo se llama? Python, o sea, Ruby, PHP, etcétera, etcétera. De hecho, hay hasta serverless para COBOL. De hecho, Amazon ya anunció, están sacándolo ahora a producción, y yo puedo correr rutinas COBOL como serverless. Entonces, en el caso de serverless ocurre exactamente lo mismo. Tengo que tener mi código en mi repositorio, ¿cierto? Ese código en este caso yo lo publico porque ni siquiera lo compilo, ¿cierto? Yo y lo hago pero es una filosofía diferente al tema de los contenedores, ¿cierto? En el caso de AWS, nosotros tenemos varios proyectos con Amazon, el componente de serverless se llama Lambda, en otros casos se llama Logic, por ejemplo, en el caso de IBM o en el caso de Azure, que es básicamente el mismo concepto. Tomo el fuente y el fuente, por decirlo así, lo copio, lo instalo y él automáticamente es un mini servidor que tiene una sola función. Aquí ya no estamos hablando de una aplicación completa, sino que estamos hablando de un pedazo de código, una lógica de negocio que va dentro de un... Y para eso puedo ocupar nuevamente herramientas como Jenkins, porque ahora lo que yo necesito es interactuar con el API, por ejemplo, de Lambda, de Amazon, ¿cierto? Que puedo hacerlo a través de diferentes maneras. Puedo hacerlo desde el AWS CLI, que es el cliente de línea de comando de Amazon, que me permite interactuar con lambdas, o puedo hacerlo desde Terraform, o puedo hacerlo desde, ¿cómo se llama? Desde CloudFormation, o lo puedo hacer inclusive desde CDK, que es el Cloud Development Kit de Amazon, donde yo creo tengo código para eso. Muchísimas preguntas, muchísimas gracias a todos, chicos. Sí, bueno, Marcelo Cadenas también nos habla acá de NoOps. NoOps es, ya con eso cerramos, NoOps es el nirvana máximo. NoOps significa, ¿cierto? Que ya todo es automático, que ya no se necesita hacer nada, ¿cierto? Que todo, digamos, no hay interiorización humana desde ningún punto de vista, es decir, no hay operación, es decir, es magia, y eso también es un término que se está empezando a acuñar en el mercado. Muchachos, hay una encuesta que aquí insistentemente don Alain Díaz, nuestro grillo en el oído, en la oreja, nos está mandando ahí, que por favor les pedimos que se tomen 5 minutos para contestar esa encuesta, porque de esa manera, ¿cierto? Ya se olvidan de nosotros, no nos tenemos que molestar mañana con un correo, ¿cierto? O si le mandamos un correo no lo tomen en cuenta. Si nos pueden ayudar, muchachos, a contestar la encuesta para hacer mejor estas presentaciones. También si quisieran, por favor, coméntenos con micrófono abierto qué les pareció esta charla, si el tema les interesó, si el tema creen que nos faltó cosas. Por favor, estamos abiertos a críticas constructivas, destructivas también si quieren. Nos vemos a la salida, eso sí. No, pero eso, no sé si alguien quiere decir algo, ya sea por el chat o ya sea por el micrófono. Rodrigo Gómez dice, excelente la charla, temática. Sí, qué bueno que ojalá todos los que están, y antes de que se vayan, muchas gracias por asistir y que ojalá puedan tomar ese link y atender la encuesta de ver qué les pareció la charla, cuáles otras charlas también quieren y les parecen interesantes para nuestras próximas sesiones, para nuestro próximo Pijama Party. Y de antemano a todos, pues de nuevo, muchas gracias por la asistencia y por los comentarios. Estamos totalmente abiertos por chat o por micrófono a que nos den sus apreciaciones. Sí, don Juan Esteban Rodríguez, sí, la próxima tenemos dos tipos de charlas strategic, que son más conceptuales, y charlas y technical, que esas son como más de demo, de taller, así que vamos a estar invitándolos a otras más. Muchísimas gracias, muchachos, a todos. Ya no queremos quitarles más tiempo, van a ser casi las 12 de la noche, nos pasamos un poquito, disculpen. Pero gracias a todos, ¿ya?
y estamos a su disposición para cualquier cosa, preguntas, contáctense con nosotros en LinkedIn, síganos ahí, en Facebook también estamos, ¿cómo se llama? En Instagram, nos buscan como 3HTP y nos van a encontrar. Pero gracias a todos, muchachos, espero que les haya servido y vamos a seguirlos invitando si este tipo de cosas les interesa. Gracias. Chao, chao.